Buenas tardes a todos y a todas. Hoy damos la bienvenida a la Gata Verde, a Sara Ruballo, nuestra segunda conferenciante de las cuartas Jornadas del Bienestar Siempre Arte, organizadas por el Vicerrectorado de Estudiantes y Deporte de la Universidad de Málaga. La semana pasada tuvimos a Carlos del Amor y la próxima a Elena Aparicio. Con la presencia de estos tres grandes profesionales hemos querido, por una parte, reivindicar el mundo de la cultura y, por otra, pues pedir su cuidado, porque nos hace mucho bien, nos hace mucha falta, sobre todo en los tiempos que corren. Nuestra invitada de hoy es licenciada en Historia del Arte por la Universidad Complutense, investigadora y coordinadora de exposiciones. Realiza una estupenda labor de divulgación cultural en redes sociales como Instagram, Twitter, acercando sus investigaciones de una manera asequible y rigurosa a todos los amantes del arte. En 2015 abrió su canal de YouTube, en el que cuenta con más de 70.000 seguidores, en el que graba, edita y difunde contenido de calidad que va desde los grandes clásicos de la historia del arte hasta el arte de nuestros días. Ha sido colaboradora en el programa El Condensador de Flujo de la 2 de Televisión Española y actualmente imparte cursos y jornadas en instituciones por todo nuestro país. Me gustaría destacar la necesaria labor, el necesario trabajo que hace Sara en cuanto a esa reivindicación, esa recuperación de artistas femeninas de la historia del arte. Y es precisamente de eso, entre otras muchas cosas, de lo que nos va a hablar hoy. Doy paso a Sara Ruballo, no sin antes recordaros que esta conferencia es accesible, podéis activar los subtítulos y que el chat está abierto para cualquier pregunta que queráis hacer. Muchísimas gracias, Sara, por estar con nosotros y con nosotras esta tarde. Todo tuyo. Muchísimas gracias por haberme querido invitar a las cuartas Jornadas del Bienestar en la Universidad de Málaga y, bueno, muchísimas gracias a todo el equipo que me ha enseñado a utilizar la plataforma y, por supuesto, pues muchísimas gracias también a todos los asistentes que están interesados en la cultura en general y en la historia del arte en particular, y que le han quitado el miedo a través de las redes sociales y ver la cultura a través de una pantalla. Así que nada, dicho esto, pues voy a empezar a proyectar la presentación que he preparado y vamos a ver qué tal me sale. Por aquí, decidme si va bien. Vale, ¿todo ok? Entiendo que sí. Vale, pues bueno, he querido empezar esta presentación, obviamente, aprovechando esta... Sara, ¿sí? Perdona, ¿no se ha compartido la presentación? ¿No? Vale, pues a ver un momento. No sé qué ocurre, a ver, compartir. Ah, perdón, aquí. Aquí. ¿Ahora? ¿Ahora sí? Ahora sí, perfecto. Vale, disculpad. Bueno, son las cosas del directo y luego además, pues quien ya me conozca sabe que por mucho que trabaje en redes sociales, oye, pues siempre hay problemas con los vídeos y demás. Bueno, como decía, quería empezar esta pequeña charla con el título lo primero, que es de las redes sociales a la historia del arte real, y luego el subtítulo es Referentes femeninos dentro de la historia del arte. Esto es una especie de popurrí un poco porque al final es lo que soy, que empecé siendo historiadora del arte, después a través de las redes sociales empecé a difundir y acabé en la historia del arte real, que es lo que yo considero esa historia del arte que luego veremos que es con mujeres y con hombres en general, ¿vale? Por eso hablamos de referentes femeninos. He aprovechado, por supuesto, esta foto divina que me hice en mi último día en el condensador de flujo, como le contaba a las compañeras de la universidad hace un momento. Y nada, pues vamos a comenzar. Lo que vamos a ver hoy va a ser un poco el tema de la divulgación cultural a través de redes sociales, que ha sido sumamente importante, sobre todo en este periodo de pandemia. Porque, bueno, de repente, de la noche a la mañana nos vimos encerrados todos en nuestras casas y siempre comento que la ciencia y los médicos salvaron a los enfermos o hicieron todo lo que estuvo en su mano y, por otro lado, lo que son pues las humanidades, ¿no? la cultura,
salvo a los más sanos, ¿vale? A los que estábamos en casa también aguantando encerrados. Todo el mundo empezó a tirar de redes sociales y de plataformas para pues, ver representaciones teatrales, conciertos, todas las películas, series, y la verdad es que a mí me supuso un potente empujón, porque como yo ya llevaba bastante tiempo utilizando las redes sociales para hablar de cultura, pues de repente, pues bueno, pues encontré un poco más hueco en este mundo. Así que estoy súper contenta en ese sentido, sobre todo porque también de un plumazo se desdemonizó de alguna manera el tema de las redes sociales, ¿no? Que estaban bastante demonizadas, sobre todo el tema de plataformas como Instagram o YouTube, que tenían siempre un añadido como demasiado banal. Por otro lado, vamos a ver un poco lo que para mí, ya os digo, considero que es la historia del arte real, que para mí la historia del arte pues tiene obviamente pues muchas afecciones, y creo que en estos últimos tiempos se le está dando una nueva revisión, una autocrítica, y me parece fantástico que así sea, porque también obviamente me parece necesario. Por otro lado, la historia del arte real me lleva inevitablemente a encontrarme con mujeres pintoras y mujeres artistas en general, pero es verdad que me he centrado más en el tema de pintoras. Las escultoras y las arquitectas ya llegarán más adelante, porque hay demasiadas y hay que ir por partes. Y, por supuesto, es súper interesante y se llega también a ese mismo punto, que es el tema de los referentes femeninos, que hoy en día estamos un poco pues, en búsqueda de ellos, ¿no? Así que, bueno, vamos a empezar por primero quién soy y por qué estoy aquí. Bueno, pues principalmente soy Sara Ruballo Martínez, soy licenciada en Historia del Arte por la Universidad Complutense de Madrid, pero también hice mi primer ciclo en la Universidad de Granada, así que pude coger lo mejor de las dos facultades. Y una vez que terminé la carrera, pues es una carrera preciosa, que todo el mundo te dice qué bonita es la carrera de Historia del Arte, ¿no? Y tal. Pero cuando te gradúas, incluso hasta el propio director de la carrera te dice en plan, de la facultad, te dice en plan de, ¿os ha gustado? Pues bueno, pues mucha suerte, ¿no? En plan, te sueltan ahí al mundo laboral y a ver qué pasa, ¿no? Y entonces, pues bueno, me planteé esta pregunta que se hacen todos los estudiantes, supongo, incluso antes de meterse en una carrera como muy a futuro vista, que es ¿qué va a pasar conmigo después de que yo invierta 5 años de mi vida o lo que sea estudiando algo en concreto? Y el ahora qué, ¿no? Cuando uno hace historia del arte, aparte de que todo el mundo, por un lado, te pueda preguntar qué estilo de pintura haces, porque parece que muchas veces la gente confunde historia del arte con bellas artes, si saben lo que es, te suelen decir, ¡ay, qué bien, vas a ser profe o vas a ser seguridad, ¿no? O, bueno, vas a estar guardiana de sala. Y la verdad es que a mí ambos casos me agobiaban bastante, porque si yo ya de pequeña, cuando me hacían la típica pregunta que qué quería ser de mayor, mi respuesta era todo el rato, o sea, me agobiaba mucho pensar que me tenía que dedicar toda mi vida a hacer una sola cosa, porque a mí me gusta el mundo entero y me parece que todo es interesante, y entonces centrarme solo en una sola cosa me agobiaba bastante. Y claro, ponerme de guardiana de sala no iba mucho conmigo, de estar ahí parada, quieta, y en el momento en el que me viese todos los cuadros, al segundo día me iba a querer escapar de allí como una loca. Y ser profesora en un aula, pues sinceramente me daba terror, visto el precedente que había sentado yo propiamente como alumna, porque fui terriblemente mala. O sea, pero mala, no mala estudiante, que también, sino mala inquietita. O sea, le hice bastante imposible la vida a mis profesores en compañía de mis compañeros, tampoco hay que quitarles mérito a ellos, pero en general en el instituto éramos todos bastante rebeldes, éramos de un barrio de Madrid, y la verdad es que yo me veía en la posición de aquella pobre mujer, sobre todo las sustitutas y yo no me veía pasando por ese sufrimiento. Así que bueno, una vez acabada la carrera, dio la casualidad fortuita que yo terminé la carrera recién acababa de ser madre, y los embarazos dan mucho insomnio, y ya no solamente por las noches en velas o hormonalmente hablando, y aparte yo ya tenía insomnio de serie, así que el caso es que yo me pasaba horas y horas y horas en internet por la noche investigando cosas y muchas horas en YouTube. Y vi que posiblemente, bueno, yo veía a la gente en YouTube ganar dinero. Yo veía a la gente que podía tener su vida trabajando en su casa, y además una de las premisas que a mí más me agobiaba después de ser madre, el tema de la conciliación.
Y también vi que no había gente hablando de historia del arte con lo maravillosa que es en redes sociales. Entonces, bueno, pues un poco me lancé a la aventura, ¿no? Entonces, bueno, así es como empecé en redes sociales, que básicamente pues empecé, como os comento, empecé en YouTube, fue mi abrí el canal el 5 de octubre de 2015, perdón. Y empecé un poco, pues eso, te das cuenta de que al final en YouTube es un trabajo a tiempo completo, o sea, cada vídeo se puede llevar fácil entre 40 y 60 horas de trabajo semanales para una remuneración que te da la risa, no te da ni para pagar ni media factura del agua, pero sí que es verdad que es una especie de campo de batalla en el que aprendes muchísimas cosas de a una, ¿no? O sea, entre investigar, focalizarte qué tema quieres contar, investigarlo, escribir un guión, contarlo a una cámara, después aprender a editar, insertar fotos, seleccionar. Es un trabajo de investigación, ya te digo, a tiempo completo. Y luego tienes eso, pues que publicitarlo y bueno, mil cosas, ¿no? Y entonces al final te das cuenta que las redes sociales se retroalimentan unas con otras y no puedes estar solo en una, sino tienes que estar en varias a la vez. Obviamente sabía que cuando empezaba un canal de YouTube con un nicho tan cerrado como es la historia del arte, pues no iba a tener ese enorme público del que yo iba a poder comprarme una casa como había visto en otros youtubers. Pero bueno, sí que también sabía que me podría traer otras cosas o al menos iba a conseguir dar visibilidad a una cosa que a mí me apasionaba, como es la historia del arte, y que sentía que estaba de alguna manera secuestrado por una especie como de halo elitista o academicista excesivamente anquilosado, ¿no? Demasiado bloque. Es decir, yo me he tragado conferencias maravillosas a la par que infumables, maravillosas en contenido, pero infumables en tono, pero porque tengo pura pasión. Pero entiendo que la gente no quisiera saber cuando me decían, historia del arte, qué bonito, pero no me cuentes nada, ¿no? En plan de, me encanta, pero no me empieces a dar la chapa. Sin embargo, sí que sé que cuando la gente descubre pequeñas curiosidades que encierra el arte, al final el arte te das cuenta que abarca todos nuestros aspectos vitales, es un reflejo fiel y directo de lo que somos desde que somos. Y entonces lo único que me pasaba, me di cuenta que no era el qué se contaba, sino el cómo se contaba. Entonces decidí convertirme en un puente, junto con mi pequeño canal de YouTube, en un puente entre la élite que sostenía y que investigaba la historia del arte con el público en general. Y entonces ahí están mis vídeos. A través de los vídeos, obviamente, quería cada vez, alimentaba mi curiosidad y entonces pues acabé llegando a las mujeres, como ya veremos un poco más adelante, porque obviamente en la carrera no las vi. Después del canal de YouTube, prácticamente inmediatamente, o sea, al día siguiente, me abrí un Twitter porque era necesario hacerse un Twitter. Ya os digo que las redes sociales funcionan en tándem. No necesariamente se llevan bien entre ellas porque cada una responde a intereses económicos de diferentes empresas, pero sí es verdad que hay gente que prefiere, hay franjas de edades o países que prefieren una red social o en otra y tú lo que quieres es hacer llegar al arte a cuanta más gente mejor, por lo tanto tienes que rotar la información que vas volcando. Además, por otro lado, cada red social tiene su formato propio y hay contenido o maneras de contar que se adaptan más a una red social o a otra y unas se llevan más tiempo que otras. También un poco cada uno con la facilidad que tenga. Hay obviamente quien no le gusta hacer vídeos, estar en YouTube le tiene que ser un suplicio, pero a mí, por ejemplo, me cuesta mucho estar en Twitter. Pero bueno, a mí Twitter me cuesta mucho porque va con lo de los caracteres marcados y yo me enrollo un montón y ir cortando me cuesta. Pero no obstante, tenía que estar en Twitter y la verdad es que, francamente, no me va mal. Así que, pues eso, pues estoy en Twitter también, haciendo hilos o a veces también haciendo croquetas, como buena madre que soy. Lo que yo llamo croquetas, que es básicamente el reutilizar contenido que subo a otras plataformas, adaptándolo a otras redes sociales, porque es verdad que no todo el mundo tiene todas las redes, ¿no? Entonces, pues, quien está en Twitter no tiene por qué estar en Instagram. Y después de seguido también, obviamente, pues me abrí Instagram. Instagram es la plataforma en la que hoy en día me siento más cómoda, más porque tiene miles de opciones de trabajo,
puedes hacer vídeos cortos, vídeos largos, escribir, imágenes, juegos, encuestas, preguntas, bueno, 1000 cosas, ¿no? Entonces a mí me resulta una plataforma súper cómoda en la que ya os digo que estoy muy contenta y bueno, voy a aprovechar que tengo aquí una cosa interactiva para que veáis un poco cómo funciona el Instagram, cómo aprovecho todas las opciones que la plataforma me da para contar las cosas de manera diferente. De hecho, Instagram se ha convertido en uno de mis apoyos principales a la hora de dar clase. O sea, doy clase por mis apuntes, en clases en directo y también con contenido en grupos privados de Instagram, que funcionan súper bien, porque como la gente va a Instagram a cotillear, a echar el rato y a buscar salseo, pues que si yo voy y te cuelo ahí una clase de barroco, pues todo bien porque te lo aprendes y no te has dado ni cuenta. Así que bueno, esta es mi red social, son la que yo más cómoda me siento ahora mismo, hago contenido con mucha facilidad, pero es verdad que cada una pues tiene sus ventajas y sus desventajas. A ver, aquí. La red social de Instagram, pues resulta que como es una red social en la que hoy en día también están... bueno, espera, voy para atrás un segundo. En la parte esta de aquí, al lado, veis que aquí recomiendo artistas contemporáneos y es que me pasó que después de hablar de tantos muertos, de tantos artistas muertos, decidí que, jolines, ¿cómo es posible? Porque hubo un momento en el que todo el mundo me preguntaba que qué le pasaba al arte, que si se había muerto, que qué pasa con el arte contemporáneo, que qué basura se hace hoy en día y que no sé qué. Y yo decía, pues es que a la gente lo que le pasa es que no tiene referentes, la gente no sabe realmente lo que se está haciendo más allá de Arco o más allá de la típica noticia estrambólica que está saliendo en las noticias, ¿no? De artista loco que vende por millones un botón. Entonces, claro, yo me puse a bichear en Instagram y te das cuenta que al final pues todo está cambiando, no solo está cambiando la historia del arte en sí como historiadores del arte, que estamos haciendo una revisión de género, sino que los propios artistas vivos hoy en día están también cambiando su manera de, no solo de hacer arte, obviamente, sino de venderlo. Y las galerías poco a poco pues irán de capa caída porque efectivamente Instagram es una plataforma que está abierta 24/7 y tú puedes vender a todo el mundo obras de arte. Entonces las redes sociales están cambiando diametralmente nuestra manera de entender y ver el mundo. Entonces yo me planteé contarle a la gente que había artistas vivos que comparten planeta hoy en día con nosotros que son maravillosos y maravillosas y que hacen cosas increíbles y que no todo tiene por qué estar en Arco y ser conceptual, que a la gente esto le descoloca muchísimo porque les falta entendimiento previo. Pero bueno, eso es otro tema. El caso es que me puse eso, a recomendar artistas contemporáneos vivos hoy en día y eso obviamente pues te das cuenta de repente que son gente como tú y como yo, que son gente majísima, encantadora, que te responden al etiquetado, que te dan las gracias y que te invitan a hacer una entrevista o a su taller. Y de aquí, pues yo he puesto el ejemplo de Belling porque casualmente he trabajado ya mucho con él y aprovechando que encima es de Jaén, de Linares, pues que os pilla cerca, pues digo, venga, pues voy a poner estas dos imágenes porque le he dedicado 2 vídeos, porque se ha prestado a ello y porque rápidamente luego nos encerraron en pandemia. Entonces no he podido entrevistar ni ir a los talleres de más gente, pero estoy en ello. La cuestión es esa, ¿no? Que las redes sociales, de alguna manera, te llevan a la vida real, porque forman parte de nuestra vida también, ¿no? Entonces yo me puse en contacto a través de una red social con un artista al que admiro, le hablé de él para explicar lo maravilloso que es un artista que está haciendo ahora un montón de cosas y que encima es un tío joven y demás, y él me invita a su taller a ver su trabajo y cómo trabaja y demás, ¿no? Entonces, al final de la red pasas a un plano de realidad. Entonces, esto, pues, entre otras muchas cosas, no solamente me pasó con los artistas, sino obviamente me pasó con el público en general. La gente me empezó a preguntar que si yo hacía visitas guiadas y no sé qué, y entonces pues acabé en el Prado con un montón de gente que me veía en Instagram, pues acabé en el Museo del Prado explicándoles obras de arte y conociéndoles y achuchándonos cuando el COVID todavía no era COVID. Así que, bueno, pues esto era, eso es cómo voy de mi historia del arte de la facultad, me voy a redes sociales y de las redes sociales vuelvo a bajar al plano terrenal, ¿no? Entonces, bueno, ay, vaya. Entonces, bueno, la historia del arte real es a donde llegamos ahora, que se puede tomar de manera literal de que la realidad tangible y no tanto plano digital, sino como lo que es la realidad para todos. Para mí, la historia del arte real, cuando hablo de ella,
no es solamente estar delante de un cuadro, que también lo es, ni es abrir un libro de Panofsky y leerlo, que también, sino, por supuesto, para mí la historia del arte real, cuando hablo de ella, me refiero a una historia del arte que va desde el año 35.000 a.C., ¿vale? O sea, desde las cavernas, desde el Paleolítico, hasta Felipe Pantone, que es un artista argentino-valenciano que hace unas cosas, pues ya veis, códigos QR de tamaño monumental, utilizando las últimas tecnologías. Y, por supuesto, también es pasando de hombres maravillosos como Rembrandt a mujeres tan maravillosas como Sofonis Banguisola. Para mí eso es la historia del arte real, que desgraciadamente no es la que yo he visto en la carrera, porque yo en la carrera terminé en los años 80, es decir, hace 40 años, y a las mujeres vi de soslayo a partir del siglo XX en alguna asignatura, y ahora cuento cuándo y cómo, pero si pasé por Artemisia Gentileschi doy gracias antes del siglo XX. Así que, y yo tampoco soy tan vieja, así que es un problema que tenemos hoy en día, eso, el acotar la historia del arte de un punto a otro y cronológicamente hablando, y luego acotarla también desde el punto de vista de género. Ya os digo, mujeres inexistentes durante la licenciatura que yo hice, en 2 facultades. Así que bueno, los referentes femeninos, claro, o sea, realmente el hecho de que no haya mujeres dentro de la historia del arte, esto implica el hecho de, claro, no tener referentes femeninos, porque si no los veo, no sé que existen, ¿no? Porque al final, ¿qué referentes femeninos tenemos habitualmente? Al menos mi generación, pues siempre hemos tenido, los referentes femeninos son los que piensas, pues piensas en cantantes, en actrices, en modelos, yo qué sé, incluso Barbie ha cogido a referentes femeninos históricos como son pues las que veis ahí, ¿no? Rosa Parks y Frida Kahlo y Amelia Earhart, por ejemplo, o Sally Ride, que son mujeres que han hecho como cosas extraordinarias, saliéndose un poco del hilo marcado en lo que hitos históricos se refiere, y por eso las han decidido dedicarles una Barbie. Claro, en esos referentes femeninos, que obviamente son maravillosas, todas ellas, tanto las modelos de los años 90, que os he puesto en la esquina inferior derecha, como las Spice Girls, obviamente, como se nota que me crié en los 90, o ver a Madonna, ¿no? Pues eso, en su Vogue, y las actrices míticas de Hollywood. Obviamente este tipo de referentes hay que tenerlos porque son un referente de ideal de belleza, de un canon de belleza que forma parte de nuestra historia, pero también es verdad que existen otro tipo de referentes, ¿no? Otras mujeres que han hecho otras cosas. Y en este sentido, dentro de la historia del arte, que es donde yo buscaba referentes, pues hasta la fecha, hasta que yo acabé la carrera, pues no me había planteado ni siquiera en ningún momento. O sea, es que ni siquiera me había planteado dónde estaban o qué referentes femeninos yo podía tener dentro y fuera, ¿no? O sea, era como un vacío increíble y que de hecho no me lo planteé mientras estaba en la carrera. No sé cómo ni por qué, pero no fue así. Entonces, me parece un poco que hay que hacérselo mirar. Entonces, hay que tenerlo en cuenta. Entonces, el caso es que de repente, pensando en todo ello, obviamente me encuentro con las mujeres pintoras o mujeres artistas, que hay que siempre hacer, a día de hoy todavía es necesario hacer esta matización, porque decir solamente artistas parece ser que es muy ambigua la palabra o incluso solamente se centra en los genios y no las genias. Entonces, bueno, a partir de ponerme a investigar a mujeres artistas, comencé a hacer un listado enorme para empezar a encontrarlas. Obviamente, para esta tarea inconmensurable, que en un principio no sabía que iba a ser tan titánica, solicité ayuda de voluntarias, de un montón de gente, seguidoras maravillosas que se me animaron, y a día de hoy continúo con 2 ahí haciendo piña en esta ardua investigación de ponerles al menos una pequeña biografía a estas mujeres artistas en orden cronológico. Porque claro, eso, dentro de la historia del arte parecía que no existían. Parece que me voy adelantando yo sola a mi propio texto. Madre mía, qué bien.
Y eso, aparte de Frida Kahlo y Artemisia Gentileschi, pues si preguntas a gente por la calle, casi nadie tiene una artista en la mente, aunque es verdad que últimamente el trabajo es bastante potente, el que se está haciendo en redes sociales, en todos los lados, y parece que el revisionado está teniendo mucho eco y menos mal que se está haciendo. Pero dicho esto, aparte de estas dos, como digo, cuando empecé la investigación, pues llegué a un número bastante considerable, que supera las 2.000 pintoras. Entonces, bueno, vamos a hacer un pequeño recorrido, brevísimo recorrido, por las artistas que para mí dentro de la historia del arte he tenido que seleccionar, obviamente, algunas, vamos a empezar por esta, algunas artistas que a mí personalmente me parece que han tenido una vida lo suficientemente importante y una obra lo suficientemente potente como para que estén ya en los libros de historia del arte parejas con los hombres, ¿no? Lo que yo considero efectivamente una historia del arte real, igual que mi realidad está compuesta por hombres y mujeres diariamente, con mi hijo y con mi hija, con mi marido, mis amigos, mis amigas, mi padre y mi madre y demás, ¿no? Entonces, bueno, en la historia del arte, obviamente, podemos iniciarla tenemos registros de mujeres, obviamente desde las cavernas, está ya comprobadísimo, que también hacían pinturas rupestres, pero por no remontarme tanto, he decidido, bueno, pasar de soslayo por ahí, pero bueno, eso, también hay vestigios de artistas en Grecia, pero donde empieza a haber ya más constancia de ellas es en la Edad Media, y tenía que empezar por esta pedazo de mujer de Hildegard von Bingen, o Hildegarda, para las amigas, que es esta abadesa, monja, polímata, escritora, música, científica, arqueóloga, artista, literata, poeta. Hildegard lo era todo y es uno de los referentes más importantes que yo creo que hoy en día más necesidad hay que reivindicar, porque esta mujer para mí es como la primera Leonardo da Vinci, ¿vale? De la vida. O sea, este señor del Renacimiento, que le tenemos todos mucho cariño, no tiene nada que envidiar esta mujer, perdón, no tiene nada que envidiar a nuestro amigo del Renacimiento, porque Hildegard, solamente he decidido poneros un par de imágenes, un retrato supuesto de ella y el nombre y el siglo, porque mi idea es que a quien le interese, que investigue, porque es la mejor manera de encontrar sus propios referentes, porque si yo os lo doy todo mascado, la experiencia me avala y me dice que simplemente cae en saco roto. Yo lo que quiero es que os pique la curiosidad y tengáis ganas de seguir adelante en las investigaciones. Y después de Hildegard siempre tiene alrededor otra red de mujeres artistas que os van a interesar un montón. No voy a contar mucho sobre las biografías de las mujeres que vamos a ver alrededor, solamente quiero dar pequeñas pinceladas para eso, para que os entre la gusa y queráis investigarlas, porque tienen vidas todas absolutamente apasionantes, absolutamente increíbles, dignas de cualquier película, novela, serie, lo que queráis. Y no solo eso, sino que, como digo, normalmente suelen ir acompañadas o rodeadas de mujeres igualmente valiosas, ¿vale? Porque cuando investigas a una pintora te das cuenta que no pintaba ella sola, sino que pintaba también con su hija, o pintaba con su hermana, o pintaba con su prima, o su maestro no era un maestro, era una maestra. Entonces, cuando tú encuentras una artista, normalmente te sueles encontrar de a 1 a 5 más o menos. Así que esto es muy interesante y por eso he decidido coger algunas de las más llamativas o de las que más fácil se están haciendo los nombres últimamente, para que una vez que os quedéis con esos nombres tiréis de los hilos, ¿no? Porque eso es lo interesante. Yo no quiero tirar del carro sola, quiero que la gente se una a esto. Entonces, bueno, Hildegard von Bingen, como digo, apuntarla porque es un must en nuestra vida. Ya os digo, es la Leonardo da Vinci del medievo, una mujer que lo hizo absolutamente todo, para mí casi incluso, salvando las distancias, una de las primeras feministas a tope, porque cuidó de sus retoñas en su abadía como una loca. Y el problema fue ese, ¿no? Que como tenía visiones, pues fue súper fácil borrarla de la historia del arte en general, por el hecho de que como tenía visiones, pues ya está, pues está loca, entonces está súper fácil de... La pones el Hildegard, loca, ya está, borrada de la historia, ya no vale, ya no cuenta. Pero bueno, dicho esto, muchos y muchas han tenido visiones,
y en cambio para ellos siempre han sido como eruditos y ellas han sido tachadas de brujas y locas, como vamos a ver a lo largo de toda la historia. Pero bueno, es muy interesante de verdad que le echéis un ojo a esta mujer porque es absolutamente fascinante, como veis, pues se atrevió con la anatomía, con la botánica, con la música, con la poesía, o sea, no dejó ni una sola disciplina científica, artística y cultural en general por tocar. O sea, yo no sé, esta mujer que me cuente cómo se apañaba para exprimir sus días. Vamos a seguir con otra, vamos a dar un pequeño salto en el tiempo, que va a ser obviamente a mi queridísima Sofonis Banguisola. La he puesto, no quería ponerla porque para mí ya es súper conocida, ¿no? Ya es como nombrar a Velázquez o a Dalí, no, a los típicos, porque llevo tanto tiempo trabajando ya con ella que ya está muy metida dentro de mi imaginario. Pero he pensado que a lo mejor hay gente que no la conoce y luego además es un necesario hablar de ella porque fue una mujer que aún teniendo pinturas como el dibujo que os he puesto ahí de una niña con una ancianita a la que está enseñando a leer, ese dibujo le llegó al mismísimo Miguel Ángel Buonarroti y Miguel Ángel se quedó totalmente anonadado con este dibujo y gracias a este dibujo decidió darle clases online a Sofonisba, o sea, por carta, para que veáis hasta qué punto. Y luego, por supuesto, os he puesto el retrato que le hizo a Felipe II, que es el típico retrato que está en todos los libros de historia de todos los coles del mundo mundial y que hasta hace muy poquito siempre se había pensado que era de Sánchez Coelho, que era el pintor de corte oficial de Felipe II. ¿Qué le pasa a Sofonisba? Que nunca en su vida, aun pintando así, llamando la atención de Miguel Ángel o siendo confundido con el pintor de corte como de la calidad de Coelho, Sofonisba nunca fue nombrada pintora. Ella fue dama de corte, dama de compañía, porque por lo visto era como mucho mejor ese puesto, ese estatus, que ser considerada pintora. Aún así, Sofonisba Banguisola fue absolutamente un portento en lo que pintura se refiere. Fue una italiana nacida en Cremona que se fue a España a estar como dama de compañía, donde pintó a cascoporro y donde le puso los dientes largos a todos sus compañeros de trabajo, imagino, ¿no? Todos ahí en la corte. Ella era la dama de compañía que pintaba tanto o mejor que los pintores oficiales, entonces, como Pantoja de la Cruz o Sánchez Coelho. Entonces, bueno, pues esta mujer obviamente es digna de mención, incluso, ya te digo, tenía fans por todos los lados de la talla de Anton van Dyck, que fue a visitarla en su vejez y le hizo un retrato maravilloso en el que ella le pidió que por favor le quitase las arrugas. Y obviamente, pues no había Photoshop, pero el pincel, si se maneja bien, pues te puede adornar bastante. Y bueno, pues eso, tenía que nombrarla porque Sofonis Banguisola tiene un nombre muy particular que cuando consigues decirlo a la primera bien ya no se te va a olvidar. Creo que eso era una premisa que su padre jugó para ponerle este nombre para que su hija quedase bien en nuestras mentes. Entonces, bueno, pues eso, apuntárosla y no os olvidéis de ella porque desde ya debería estar en todas las lecciones de todos los manuales de historia del arte, tanto de coles como de facultades, como de lo que fuera. Después de Sofonisba, obviamente, os he tenido que traer a Lavinia Fontana, pero es una mujer a la que yo admiro profundamente, no tanto como Sofonisba, que decidió dedicar su vida entera a la pintura y no tuvo, bueno, tuvo un par de maridos, pero no tuvo hijos porque se dedicó de cuerpo y alma a la pintura. Bueno, y obviamente a la servidumbre. Tenemos a Lavinia Fontana, que es un poco posterior, unos 30 años posterior, y Lavinia Fontana era súper fan de Sofonisba, ¿no? Lavinia Fontana es la que tenéis a la derecha tocando una pianola, que la veis vestida de adornos brillis y perlas y todo tipo de alhajas. A mí esto me encanta, o sea, yo soy pintora, pero también soy muy diva y lo cuento y lo demuestro. Y Lavinia Fontana, pues la admiro por arriba y por abajo y por todos los costados porque está documentado que es una de las primeras mujeres que se sepa en abrir y mantener su propio taller. Y por otro lado, se atrevió a pintar desnudos como este que veis aquí y también se metió en pintura religiosa y se metió en pintura mitológica, cosa que eran temas en teoría un poco acotados para las mujeres, puesto que si veían un desnudo
Obviamente las mujeres no podían ir a una academia a pintar desnudos del natural, no vaya a ser que se corrompiesen. Y entonces Lavinia se atreve a pintar desnudos pintando a sus propias hijas, porque Lavinia Fontana llevó a término 11 embarazos. ¿Vale? A mí esto me deja ya, es el colmo de los colmos. Yo no sé, a quien no le sorprenda, no sabe lo que es tener un solo hijo. Así que bueno, eso, apuntaros a Lavinia Fontana como una tía que rompe barreras por todos los lados y además encima pues también, o sea, esta mujer consiguió hacer lo que hizo con sus 11 embarazos a cuestas y pintando a papas y pintando todos los géneros supuestamente prohibidos para ellas, también gracias obviamente a que su marido se quedaba en casa echándola una mano, o sea que esto también, hoy en día esta idea puede resultarnos incluso transgresora en algunas ocasiones y en cambio pues esta mujer en el siglo XVI, a finales del XVI, principios del XVII, pues ya lo llevó a cabo. Así que un hurra por Lavinia Fontana y acordaos de su nombre que es bastante más fácil que el de Sofonisba. Seguimos con Judith Leyster, es una pintora barroca que a mí personalmente me encanta y la verdad es que me cae súper bien, ¿no? Es una mujer que empieza a pintar muy temprano y el caso es que es hija de taberneros, o sea, sus padres tenían un bar y ella estaba pues entre servir cañas y hacer bocetos. Resulta que tenía una mano bastante buena y obviamente pues pintaba lo que veían, ¿no? Veis la imagen del centro que están dos borrachines ahí bebiendo y fumando, pues un poco pues pintaba lo que tenía a mano junto con los niños y tal. Es una pintora que se centró mucho en la pintura de género, con una espontaneidad que a mí personalmente me gusta muchísimo. Y me parece una tía que en ese propio autorretrato que ella tiene, así como habíamos visto a Sofonisba Anguissola y a Lavinia Fontana, que se pintan muy dignas ellas, ¿no? Aquí Judith Leyster se autorretrata igualmente digna, porque está muy bien elegantemente vestida a la época y de su lugar, pero está en una postura totalmente, o sea, relajada, divertida y orgullosa y satisfecha de quién es y de lo que hace, ¿no? Entonces, esto es muy interesante. Lamentablemente, bueno, antes de nada, ella estuvo metida en el gremio de Harlem de los artistas de Harlem y su obra se ha confundido constantemente con la de Frans Hals, que Frans Hals, pues como todos sabréis, es un artista absolutamente delicioso, maravilloso, ni una sola de sus obras tiene desperdicio, poco se habla de él también, por cierto, para lo bueno que es. Pero lo que es interesante es cuando la obra de una mujer se confunde con la de un hombre y cuando nos viene la gente con la premisa de no, es que no hay mujeres dentro de la historia del arte porque no tienen buena calidad. Y entonces, digo, si partimos de la premisa que la calidad la imparten los hombres que sí que salen en los manuales, como en el caso de Frans Hals o Sánchez Coelho en el caso de Sofonisba, si las obras se confunden, pues a lo mejor es que la calidad se pueden batir en duelo, ¿no? Entonces, bueno, esto es muy interesante y lo que también es interesante y nos tiene que dejar claro, porque no todos los referentes van a ser positivos, obviamente, tiene que haber también cosas en las que fijarnos que no son tan positivas para no seguirlas, que es que esta mujer en el momento en el que se casó dejó de pintar. En este sentido, tengo bastantes artistas que encontraron en su biografía que les ha pasado esto, que en el momento en el que se han casado o han tenido hijos han dejado de pintar. Algunas ya en su supuesta jubilación de ser ama de casa volvieron a la pintura, pero lo habitual es que directamente abandonen el oficio y se dediquen simplemente pues, a ser amas de casa. Una auténtica lástima porque obviamente Judith Leyster lo dejó muy joven y vete a saber qué obras tan maravillosas podría haber hecho si hubiese continuado pintando. Así que bueno, esto es digno de mención. Seguimos con Angelica Kauffman en el siglo XVIII, es esta pintora neoclásica totalmente divina, es esa niña prodigio que su padre desde muy pequeñita supo ver el talento que tenía su hija y entonces pues rápidamente la metió en todo tipo de academias, la enseñó idiomas y la niña pues bueno pues como eso, pues como niña prodigio que era, pues fue una bestia parda. Angelica Kauffman, yo creo que en otra vida me quiero reencarnar en ella porque, bueno, aparte de pintar deliciosamente, fue una gran dama.
que hablaba muchísimos idiomas, que viajó por toda Europa y además se hizo súper amiga de Joshua Reynolds y con él pues cofundaron la Royal Academy de Londres, o sea que ahí es nada. Y eso, y tenemos un preciosísimo cuadro de ella en el Museo del Prado que sacó de almacenes hace escasos 2 años o por ahí y que por lo visto hace muy poquito lo han restaurado, menos mal, porque lo sacaron así un poco a matacaballo, quizá por presiones y estas cosas que hoy en día estamos muy acostumbrados. Y estaba muy oxidado el barniz que tenía y no se veía lo precioso que era el cuadro de Angelica y resulta que ahora lo han limpiado y se puede ver en todo su esplendor. Angelica Kaufman no solamente hay que destacarla por su calidad artística, porque era una tía que hablaba muchos idiomas, por lo que he comentado de la Royal Academy, sino porque también fue una mujer que la gente se partía en tortas para que les autorretratase, o sea, para que les retratase, ¿no? Y ella, en cambio, lo que le gustaba era hacer pintura importante, meterse en pintura de historia, que la pintura de historia, una vez más, es un género que está prácticamente reservado a los hombres. Porque, claro, la pintura de historia normalmente suele ser una pintura en formatos súper grandes, que se utiliza muchísimo material, por lo tanto, se paga mucho más. Suelen ser temas gloriosos para, bueno, pues para resaltar algún momento histórico concreto. Normalmente suele ser la gloria de algún país o de algún rey de turno. Y el caso es que Angelica metió los pies en terreno de hombres claramente porque la pintura de historia sí que estaba totalmente acotada, no solamente por los hombres, sino por la jet set de los artistas del momento. O sea, claro, como eran las obras que más caras se pagaban, pues era complicado. Las mujeres de momento solamente podían dedicarse a hacer retratos, a bodegones, paisajes, pintura más de andar por casa o que no se comiese el terreno y los encargos de los grandes. Pero Angelica Kaufman pues le dio igual y se codeó con todos los grandes. Vamos a pasar a otra que me encanta muchísimo, que es Elisabeth Vigée-Lebrun. Me gusta muchísimo por la... Bueno, pues porque la pintura rococó, en concreto la de mujeres, no tanto la de hombres, sino la de mujeres, hay muchísimas pintoras rococós totalmente desapercibidas. Vigée-Lebrun, yo creo que este autorretrato suyo, aparte de ser delicioso, es de los más conocidos. Cuando metéis en Google buscar pintoras, suele aparecer porque es una auténtica delicia, porque está muy bien fotografiado. Otro punto que quería contar, que es que cuando tú investigas a las mujeres, muchas te las encuentras, o que no las encuentras, obviamente, porque han mutado los nombres entre su nombre de soltera y su nombre de casada, o han cogido el nombre del marido o del padre, cosas así. Estas transmutaciones de nombres hay muchas y por lo tanto encontrarlas es complicado, pero lo que también es muy interesante y denunciable es el tema de que sus obras no están fotografiadas ni documentadas con el mismo mimo y la misma calidad que la de los hombres. Tú te puedes encontrar a La joven de la perla de Jan Vermeer a una calidad estratosférica y ampliar el píxel hasta el milímetro y poder ver hasta el hueco que hay entre craquelado y craquelado, y sin embargo hay obras de pintoras que pues no pasan de los 120. Entonces, son totalmente diminutas y cuestan mucho. Entonces, bueno, de Vigée-Lebrun es cierto que esta obra pues, se puede ampliar con bastante calidad para disfrutar pues, la técnica tan deliciosa que tenía Lebrun pues, en calidades, en telas, en pliegues, en transparencias, en encajes y todo eso. Dicho esto, imaginaos cómo fue Vigée-Lebrun, que ahí es nada, que fue la pintora de María Antonieta, que os la he puesto en medio de la presentación. Y al lado, a la izquierda, esa niña deliciosa, creo que es su hija, porque se autorretrató muchísimo con su hija y pintó mucho a su niña, que era también una preciosidad de criatura. Pero bueno, eso, a Vigée-Lebrun tenerla en mente porque llegó a ser la pintora oficial de María Antonieta y bueno, y creo que por todos es sabido que María Antonieta no se conformaba con cualquier cosa. Así que apuntaos a Vigée-Lebrun porque también es un must en nuestras vidas. La siguiente, por supuesto, y no podía faltar, tanto en temática artística como referente femenino vital, ya directamente para tomarla como nuestras vidas,
es, por supuesto, a Rosa Bonheur, esta pintora naturalista, o bueno, animalista, mejor dicho, del siglo XIX. Esta mujer, pues también, o sea, hizo de todo lo que le dio la real gana, es el epítome de la libertad. Y, bueno, obviamente os he puesto El León de Rosa Bonheur porque es la obra más famosa y reconocible de ella por toda la polémica que hubo hace un par de años, gracias a que mis compañeros divulgadores y yo nos dimos cuenta de que la obra estaba encerrada en los almacenes del Museo del Prado y finalmente terminó saliendo. Pero bueno, esta mujer amaba a los animales por encima de todas las cosas y dedicó toda su obra pictórica a pintarlos, sin más, a pintarlos y a vivir y convivir con ellos, porque muy probablemente los leones que está pintando ahí en ese gran lienzo fuesen suyos, porque Rosa Bonheur no solamente fue una pintora libre a la hora de vestir pantalón, como la estáis viendo, lleva un pantalón porque consiguió un permiso para podérselo poner, cosa que estaba totalmente prohibida en la época de época victoriana, pero ella llevaba pantalón, se cortó el pelo, pintaba animales y además los pintaba con la dignidad del retrato humano. Si veis ahí su perrete, pues está, vamos, o sea, vamos, si me dices que es su abuelo, le pinta con la misma dignidad. Y el león ya ni hablamos, ¿no? Que por cierto, si tenéis la oportunidad de acercaros al Museo del Prado a verlo, vais a flipar porque, o sea, es un desparrame. O sea, como además encima la pobrecita mía lo pintó y prácticamente se guardó, pues está, o sea, recién desembalado, o sea, está nuevo totalmente y las pinceladas es que brillan. Yo creo que todavía huele a óleo, ¿sabes? Así que no perdáis la oportunidad de ver El León de Rosa Bonheur, el Cid, que me encanta, por supuesto, que lo firma, mirad la firma del tamaño casi a media melena del león. O sea, la Rosa estaba bastante orgullosa de sí misma y de su obra. Pero bueno, como decía, no solamente pintó lo que quiso, se puso pantalones, se cortaba el pelo, sino que además vivió abiertamente siendo como marimacho, como la llamaban desde niña, y a ella no le importaba ocultarlo, le daba igual, maravillosa, cosa que hoy en día nos entraríamos todos en pánico. Y vivió con sus dos parejas, primero con una mujer pareja y después con una segunda toda su vida y no lo ocultó. Y además me encanta porque se compró un castillo y lo llenó de animales y vivió allí con ellas. O sea, que me parece maravillosa. Así que eso, Rosa Bonheur, por favor, también apuntaosla en vuestro imaginario colectivo a partir de ahora como referente dentro de la historia del arte y como vida, ¿no? O sea, como camino vital a tener en cuenta. Vamos a seguir con Anna Wilinska. Anna Wilinska es una delicia de mujer, como podéis ver cómo pinta esta calidad. Es una de las pocas que empezó a atreverse a pintar desnudos masculinos. Aquí le han puesto un calzón, pero normalmente pintaba desnudos femeninos y luego además también se atrevió a pintar a mujeres de color con toda la dignidad del mundo, a mujeres negras. Y Anna Wilinska, pese a vivir tan solo 36 años, fue una pintora polaca y que se dedicó toda su vida a ser alumna y profe de pintura y lamentablemente tuvo una vida muy dura, rodeada de pues mucha muerte, pero pues eso, ella aún así se refugió en la pintura y con una calidad, como podéis ver, nada desdeñable. Entonces, claro, a mí la pintura de Anna Wilinska, como ese autorretrato, ¿no? O el boceto de ese caballero, o el dibujo, o la pintura de esta mujer negra, me hacen plantearme directamente que de qué van, o sea, ¿de qué van? O sea, ¿en qué momento a alguien se le ha ocurrido la excusa de que en la historia del arte no hay mujeres porque hay pocas y porque no pintan bien? O sea, yo he tenido que hacer una selección, no sé cuántas llevamos, todavía queda algunas, y no entiendo, o sea, ya está. Yo es que me sale la indignación y lo siento en el alma, pero es que me carcome por dentro. Menos mal que yo ya llevo mucho tiempo trabajando con ellas, integrándolas y en el discurso y tal, pero vamos, que me fastidia enormemente, que lo sepáis. En fin, vamos a seguir, porque obviamente no podía pasar por alto hablar de Elizabeth Thompson, más conocida como Lady Butler. Esta mujer, yo cuando conocí su obra me quedé totalmente apabullada porque esta sí que también es lo típico de ahora ¿cuál es la excusa? O sea, ¿cuál es la excusa de esta mujer? O sea, para no meter a esta mujer dentro de los libros.
Lady Butler, bueno, conocía a Lady Butler obviamente por el nombre de su marido, pero bueno, eso es Elizabeth Thompson. Esta mujer directamente, en el momento en el que se casó con su marido, que tuvo un matrimonio estupendamente feliz, pues se fueron de batalla en batalla. O sea, que esta mujer, como la veis ahí, elegantemente vestida, se remangó las faldas y se metió en los barrizales en las campañas militares para poder tomar bocetos y pintar directamente del natural las batallas y los soldados y los caballos. Esta escena tiene un movimiento, una potencia. O sea, es que es un cuadro absolutamente cinematográfico. O sea, no estáis viendo de repente un fotograma de Braveheart o de, no sé, o de una película de estas, rollo 300, no sé, batalla. Y ella estuvo allí y lo hizo y no sé, o sea, es que, mirad, me quedo sin palabras, o sea, es que no tengo nada más que decir, simplemente eso, cotillear la obra de Elizabeth Thompson. Y he puesto esta obra porque una vez más he ido un poco a lo más conocido para que se os quede en la retina, pero mi idea es que eso, que escudriñéis, que investiguéis y que alucinéis, porque es que, o sea, porque además de Elizabeth Thompson, su hermana también flirteó con la pintura y la escritura, y, en fin, que por cada una de las que os estoy dando os van a aparecer entre 5 y 10 más. Y ojo, cuidado, que no he metido a las impresionistas, que sé que alguien esperaba que hablase de las impresionistas, pero no las he metido. Por supuesto, y no podía ser de otra manera, no podía no nombrar a esta mujer que, bueno, qué decir, quien me conozca ya de antes y sigue mi trayectoria sabe que Hilma af Klint para mí tiene un sentido simbólico y emocional muy potente, no tanto su obra, por supuesto, sino en mi propia persona porque supuso un antes y un después en mi canal de YouTube, porque le dediqué un vídeo hecho con unas amigas, sin ningún tipo de pretensión de ningún tipo, simplemente por querer investigar la figura tan alucinante que es Hilma af Klint. Y resulta que el vídeo se viralizó. Fue uno de mis pocos vídeos que se ha viralizado y el único serio que se me ha viralizado, porque el otro viralizado es el de los malditos bebés feos, que es una chorrada de vídeo que a todo el mundo le encanta, pero en cambio para mi sorpresa, fue, ya os digo, un vídeo totalmente íntimo y de repente pues tuvo un impacto brutal. Tanto es así que incluso se lo hicimos llegar al propio sobrino de Hilma y le hicimos una entrevista y tal. Si no conocéis la historia de Hilma, obviamente tenéis que ver mi vídeo porque es una maravilla, obviamente, voy a hacer yo aquí autopromo, pero bueno, rápidamente Hilma fue una pintora de mediados del 19, que lo que le pasó, bueno, se matriculó en la academia, es sueca, es de Slona, y esta mujer se matriculó en la academia, aprendió a pintar como una más, como una alumna más en pintura. Era una pintura realista, muy típica de la época, que hacía paisajes, mucha pintura de botánica, de florecitas y demás, y mucho retrato, pero resulta que muy joven, como con 14, 16 años o algo así, no me recuerdo bien, pierde a su hermana pequeña. Y como estamos en un momento a finales del 19 en el que, bueno, pues la ciencia y todas las ciencias místicas, digámoslo así, se estaban entremezclando porque estaban realmente naciendo y todavía no se habían separado totalmente lo que es la ciencia en sí con el espiritismo y las ciencias ocultas y todo esto, pues Hilma entraba en trance e intentaba pintar lo invisible para intentar encontrar a su hermana. Esto a mí me parece emocionalmente precioso y lo que pasó fue que Hilma llegó a la abstracción en 1906, pues eso, unos 5 años antes de que Kandinsky llegase y asentase sus bases de que él era el primero en hacer pintura abstracta. ¿Qué pasa? Pues una vez nos planteamos esta historia de que qué pasa cuando las cosas no se dicen o no se conocen, entonces no existen. Como estamos ahora con esta batalla del lenguaje, ¿no? De hablar en plural, o sea, de hablar en femenino y masculino, ¿no? De bienvenidos, bienvenidas. Porque lo que no se nombra no existe. Y entonces esto es lo que le pasó a Hilma. Hilma se dedicó por el día a pintar, a hacer encargos normales de pinturas de paisaje y retratos y pinturas de botánica, pintura normal.
Y por las noches se dedicaba a hacer su pintura esotérica, que es este tipo de pinturas brutales que os he traído. Y entonces Hilma hizo una obra absolutamente inconmensurable porque ella mezcló lo que es la ciencia con la pintura, con la ciencia de la óptica, la ciencia de lo microscópico, la teosofía, la filosofía. O sea, bueno, hay un documental en Vimeo de ella que es apoteósico. Os lo recomiendo altamente. El caso es que Hilma, toda la obra inconmensurable que hizo, miles de obras y de cuadernos y anotaciones, el día que ella dejó de pintar, decidió guardarlo todo en un granero y dejárselo en herencia a su sobrino Eric, y le dijo que no lo sacase hasta que no pasasen 20, 30 años, no recuerdo. Porque pensaba que estaba convencida de que el mundo no estaba preparado para entender su obra. ¿Qué pasó? Pues que Eric sacó las obras en los años 80 y estuvo un tiempo dando tumbos con las obras de su tía, que estaban perfectamente conservadas, porque nadie sabía un poco qué plan era este, ¿no? O sea, otra loca que tenía visiones, que hacía espiritismo, que era medio bruja y que pintaba estas cosas locas sin ningún tipo de sentido. Y claro, pues han tenido que pasar casi 40 años para poner en valor a la obra de Hilma, y es más, aún está por ver, porque la obra de Hilma va a suponer un trastoque brutal a lo que son los escritos reales de la historia del arte. Porque no solo se anticipó a Kandinsky, supuestamente, si nos ponemos en plan carrerita de a ver quién hizo qué primero, que a mí esto me da igual, porque a mí lo que me interesa es que tanto Hilma como Kandinsky llegaron a la abstracción por caminos distintos, él descomponiendo la realidad y ella, o Mondrian, por ejemplo, y ella, en cambio, pintando lo que no se ve, pintando lo infinitesimal. Creo que hay cabida para todos, pero sí que es cierto que los manuales hay que reescribirlos y hay que encajar a Hilma en algún momento. Y en el momento en que encajemos a Hilma, tenemos que mover no solamente a Kandinsky y a Mondrian con el tema de la abstracción, sino que si veis algunas obras de Hilma, te recuerdan inevitablemente a Escher, te recuerdan inevitablemente a Warhol, te recuerdan inevitablemente a Pollock, te recuerdan inevitablemente a Rothko. Entonces, la obra de Hilma es tremendamente incómoda porque acaba de salir, acaba de resurgir, y encajarla en algún punto de la historia del arte, ya os digo que va a tocar reescribir gran parte del siglo XX, que ya está bastante asentado y creo que hay bastantes ríos de tinta escritos del siglo XX. Así que esta parte de Hilma Haflin a mí en concreto me toca mucho y me parece totalmente interesante y necesaria de tocar, ¿no? Pero bueno, en fin, la figura de Hilma es tan interesante como incómoda para algunas personas, y por eso creo que hay que darle caña al asunto. No os olvidéis de Hilma, por favor. Y además el nombre es Klimt, con N, no Klimt, como nuestro amigo el del beso, ¿vale? Así que para que os acordéis, trucos de mnemotecnia de una mala estudiante. La siguiente artista que os quiero traer es, bueno, esta mujer que aparte vivió mogollón, vivió unos 98 años, creo, casi llegó a los 100. Fue Georgia O'Keeffe, que pues obviamente nació a finales del siglo XIX y vivió pues prácticamente todo el XX. Fue una mujer que normalmente se la suele catalogar como erótica, y yo pienso que eso está en la mente del que mira, porque realmente la obra de O'Keeffe son supuestamente primerísimos planos de flores o planos muy cerrados de paisajes, y todo en colores así como muy planos, y que parece una mezcla entre abstracción, eso, bueno, hay quien ve pintura erótica aquí, pero bueno, lo que es de las primeras artistas modernistas estadounidenses, y abre un campo y un panorama bellísimo, súper colorido, y que creo que hay poca obra que se le pueda igualar a la de Georgia, y encima a nada estamos de estrenar una súper exposición de ella en el Museo Thyssen, que me muero de ganas por ir y enseñárosla. Así que bueno, esta mujer, también investigarla, porque su obra es que no podéis elegir una. O sea, el rato que yo estuve eligiendo bueno, me pasó con Hilma también. No sabía qué obras colocaros aquí, la verdad. No sabía cuál elegir porque me gustan todas. En fin, vamos a seguir con
Otra que también me encanta, como no, pues es Zinaida Serebriakova, es una rusa que, bueno, ya veis la preciosidad de cuadros que hacía esta mujer, es, no sé, maravillosa. Es una mujer que nace pues en una buena familia, con mucho dinero, muy bien posicionada, pero por avatares vitales y por las guerras y situaciones sociales, termina en una pobreza bastante extrema. Cuidando de sus 3 niños, que son esos 3 preciosísimos que están ahí al desayuno, y ella pues tiene que, de alguna manera, alguno lo lleva fuera del extranjero y tiene que vivir durante una temporada de su vida lejos de sus niños, intentando conseguir dinero a toda costa para poder reunirse con ellos. Es una vida también muy de película. Todas las vidas de ellas, si os habéis dado cuenta, son muy de película. Y incluso Serebriakova está mucho tiempo pintando solamente con lápices porque no tiene ni dinero para pagarse óleos o pinturas de color, ¿no? Entonces, para que veáis las penurias por las que han tenido que pasar las artistas, ¡uy! Que hago spoiler, por las que han tenido que pasar las artistas durante mucho tiempo. Entonces, bueno, pues Zinaida, a mí me interesa muchísimo la calidad de su obra de género. Es una mujer que, pese a todas las penurias que pudo vivir, vivió siempre totalmente enamorada de su tierra y sobre todo, no tanto de su tierra, sino de sus gentes, y hizo muchísima pintura de género de sus hijos, de su familia, de sus amigas y de la gente en el campo trabajando, y no tenéis que pasar por alto en ningún momento los desnudos tan absolutamente maravillosos que hacía Zinaida, porque son absolutamente preciosos. O sea, no tiene, bueno, o sea, si os acordáis del baño turco de Ingrés, siempre me recuerda mucho como que es el predecesor a Serebriakova, porque Serebriakova se dedicó a pintar a sus amigas en los baños y la verdad es que es una absoluta delicia. Además, todo con un punto de vista obviamente femenino, sin esa necesidad de alguna manera sensual, pornográfica, lasciva que en muchas ocasiones tienen los desnudos femeninos hechos por hombres. Serebriakova, en cambio, tiene una dulzura y un respeto y un cariño que se puede palpar a la hora de observar el desnudo, y eso que son unos desnudos absolutamente alucinantes. Así que bueno, también apuntaos a Serebriakova porque creo que ya solamente con estas 2 obras que os he puesto aquí, si no os parece absolutamente contemporánea esta obra que está ella peinándose el cabello en el baño, que vamos, me parece una obra de una contemporaneidad absolutamente brutal. Y bueno, y los niños, y la de los niños desayunando, pues 2 cuartas de lo mismo. La siguiente, obviamente, pues no podía ser otra. Yo también no me hubiese importado reencarnarme en otra vida en esta mujer, porque Tamara de Lempicka, esta también vivió como quiso y fue también literalmente, yo creo que expulsada de la historia del arte de una manera bastante diabólica, en el sentido de que como fue una mujer que hizo lo que le dio la gana, cuando le dio la gana, fue una pintora déco, que encima en pleno el Art Deco fue una especie como de estilo totalmente repudiado por las grandes vanguardias, pues en este sentido, encima mujer y encima fiestera y encima retrataba la jet set y rollo feminista, pues fatal, ¿no? O sea, fue directamente desechada de los libros porque ¿por qué no? Pero lo que me parece increíble es que a más de uno le sonará su manera de pintar, ¿no? Su estilo es tan característico que no se olvida cuando ves su obra. Os podía haber puesto la famosísima obra de Autorretrato en un Bugatti verde, pero que a todo el mundo le vendrá a la mente. Pero bueno, me ha parecido oportuno poner estas 2 en el sentido de que me hablan muy bien tanto de Tamara, la obra de la izquierda, que es de una mujer muy glamurosa con un vestido de fiesta y una pulsera de diamantes y con un fondo de edificios, ¿no? Habla muy bien de la época y la vida en el momento en el que Tamara se desenvolvía, y luego el otro que me parece una auténtica delicia porque es una mujer esquiando, o sea, es una mujer en la nieve haciendo deporte, y qué mejor que habla de esta liberación femenina que una mujer haciendo deporte en plena nieve, eso sí, perfectamente maquillada, vaya a ser que en algún momento pues oye, le puedan sacar alguna foto. Tamara de Lempicka se menea entre el mito, entre la vida del glamour de una actriz de Hollywood,
Y es de esas artistas que tuvieron que emigrar de Europa en plena guerra mundial y marcharse a Estados Unidos. Y allí, pues ya os digo que también se había tortas porque Tamara te pintase. Y eso imagino que obviamente levantó bastantes ampollas en sus compañeros artistas, porque no entiendo por qué se la ha repudiado tanto cuando además tiene un estilo pictórico tan personal y tan característico que yo no creo que se parezca a ningún otro, ¿no? O sea, que es muy personal, es muy única y no creo que se mezcle ni le quite el puesto a ningún hombre de la época, ¿no? Entonces, no sé. Yo creo que es eso, porque Tamara hizo lo que le dio la gana, vivió como quiso y eso, que también apuntaos a Tamara, que es muy, muy, muy importante. Y si hacen peli de Tamara, nos vamos todos a verla porque, vamos, será maravillosa. Y casi penúltima, creo, sí, bueno, os he puesto a Leonora Carrington. Otra, bueno, de las surrealistas pues podía haber puesto a muchas, ¿no? Teníamos a Remedios Varo, a Maruja Mayo, tenemos también a Dorotea Tanning, pero he decidido poner a Leonora Carrington por aquello de que la pobrecita mía, pues eso, viniendo de una familia bien de inglesa, acaba metida en un psiquiátrico español en Santander. Y termina, obviamente, en cuanto puede, se escapa y se va a México a intentar tener una mejor vida. Y bueno, os he puesto a Leonora Carrington, ya os digo, por poneros una surrealista, porque en cuanto busquéis a Leonora os van a salir todas las demás alrededor y va a ser muy sencillo colocarlas a todas. Y porque quizá la vida de Leonora Carrington fue un poco la más dura o la más alocada de todas ellas, porque francamente lo pasó muy mal. Bueno, pues por tener una familia que la intentó encauzar y apresar mucho en un camino que ya le tenían marcado desde su propia cuna, y ella decidió dedicarse a ser artista como pudo, o sea, contra viento y marea. Tuvo una relación con Max Ernst, y quién no, porque parece ser que es el dandy del siglo XX. Yo no sé qué mujer artista no ha estado con Max Ernst. Algún día me gustaría irme a tomarme un café con él, la verdad, con miedo de caer en sus redes, claro, porque si han caído todas estas grandes, ¿cómo no voy a caer yo? Pero bien es cierto que el pobrecillo, pues cuando le mandan a luchar al frente o se escapa o no sé qué avatares, ella se queda tan desolada, así le encarcelan. Ella se queda tan desolada que entre que además encima era una mujer opuesta al régimen y estaba, bueno, pues era lo que digamos de izquierdas, y hoy en día la llamaríamos una feminazi, que está muy en boga ni que fuese un insulto, ¿no? Pero bueno, directamente lo fácil, pues está loca. Y encima pinta cosas raras, pues ya está, puesto en bandeja, la consiguieron encerrar con bastante facilidad. Y ya os digo que se escapó y siguió pintando, y es una de las grandes artistas del surrealismo. Que nada, que la investiguéis, porque ya os digo que de a una, las surrealistas mola mucho porque matáis a varios pájaros de un tiro, porque de a una os van a salir varias, igual que las impresionistas. Y por último, creo que por supuesto voy a acabar con una diva en la tierra. No sabía cuál elegir, no tenía claro si a Yayoi Kusama, si a Yoko Ono, o bueno, he puesto a Abramovic, pues porque ese vestido rojo me tiene loca. Y bueno, pues porque Abramovic ha roto muchísimas barreras, sigue estando en controversia constantemente. Abramovic no para de hacer lo que le da la gana y de estar siempre en boca de todos, y también eso es súper importante. Marina Abramovic desde el minuto 1 ya es transgresora, así que ya merece la pena seguirla solamente por sus performances, tanto las más antiguas como las más modernas. Tiene una vida totalmente apabullante, así que encima esta mujer está viva a día de hoy. Y además es una mujer que nos hace cuestionarnos muchísimo el papel del artista y el papel del público y el papel del arte hoy en día. Y, ojo, cuidado, no permito a nadie que se meta con ella sin antes haber empezado en prehistoria, hasta llegar a ella para saber por qué ella hace lo que hace. Así que, ojo, cuidado. Antes de meterse con Abramovic, con Kusama o con Yoko Ono, hay que pasar por Paleolítico. Así que, mucho cuidado. No os metáis en terreno pantanoso. Y bueno, dicho esto, vamos a las promotoras, porque oh sorpresa, resulta que cuando uno se pone a investigar, resulta que se encuentra que no solamente hay mujeres creativas
que hay miles de millones, ya os digo que os he puesto una pequeñita pincelada de lo que tenemos en cuestión por sacar, sino que también hay muchísimas promotoras, porque las mujeres no solamente estamos como creadoras por delante, como podría ser el caso de las artistas, también estamos por detrás, como es el caso de las promotoras, mecenas, llamadlo como queráis. Obviamente hay que empezar por una grande, que es María Isabel de Braganza. Os he puesto todo su nombre completo, no lo vais a... Lo he puesto por la risa, ¿no? No porque os vayáis a acordar, yo no me acuerdo ni del primero, pero bueno, es para María Isabel de Braganza. Esta mujer, que obviamente es promotora, coleccionista y mecenas de arte, si veis, está en este magnífico retrato, vestida de rojo que te cojo, de terciopelo divino, está con una mano señalando los planos del Museo del Prado, que está señalando con la otra por la ventana. Es decir, que sí, amiguis y amiguis, el Museo del Prado lo abrió una mujer, lo promovió la apertura para que se expusiesen allí obras de arte una mujer. Así que esto es sumamente importante, así que no se os olvide que fue una reina mujer la que decidió utilizar toda la Pinacoteca Real, toda la grandísima colección que llevaban reyes y reyes ahí acumulando, exponerla, y la pobrecita mía murió antes de que se inaugurase su gran idea de sobreparto, como no, pero hoy en día yo cada vez que voy al Museo del Prado me paso por su estatua o por su cuadro y le doy las gracias porque, pues eso, pues sin ella no habría Museo del Prado, por lo menos con tanta dignidad de decir, pues que el museo lo abrió una mujer, ¿no? Así que eso. La primera. La siguiente, obviamente, tampoco podíamos pasar por alto a Peggy Guggenheim, una coleccionista y mecenas de arte. Con este nombre no se os va a olvidar, y menos con esas gafas y encima amante de los perretes, pues tenía que estar en la lista, porque es una promotora muy grande de arte y también tiene una vida digna de una serie de Netflix, así que tomad apuntes y no os olvidéis de Peggy porque... Bueno, pues por ejemplo, Jackson Pollock o Calder no serían lo que son si no fuese por Peggy Guggenheim. Así que tened en cuenta a esta mujer que luego además yo me he leído algún libro sobre ella, de su biografía, y la verdad es que es ciertamente interesante cómo llega a ella siendo una ricachona, perdida de la vida, que no sabía qué hacer con su vida, decide un poco por consejo de una amiga a ponerse a coleccionar arte y se convierte en toda una institución. Así que es bastante interesante este personaje que, ya os digo, o sea, yo en otra vida no me importaría tampoco ser como Peggy. Por supuesto tenía que ponerla, porque sí, porque a pesar de lo controvertida que sea, te guste más o menos, te caiga mejor o peor, esta mujer tiene un museaco en el centro de Madrid que es que canela en rama, tiene un poquito de cada cosa. Es como cuando te dedicas a coleccionar cromos de todas las colecciones que hay en el momento, ¿vale? Y tienes unos poquitos de cada. Esta señora tiene lo mejorcito de cada casa. Poquitito, pero lo tiene todo. O sea, es que no le falta ni un perejil. Entonces esta mujer tiene que estar en el listado sí o sí, porque no se os va a olvidar, porque puede ser un hilo perfecto del que meterte en el mundo de la historia del arte, y porque pues es digna de mención, o sea, ¿cómo no? Ya te digo, o sea, te puede caer mejor o peor, pero esta mujer tenía que estar, y sobre todo pues porque estamos en el centenario de su difunto esposo, así que pues eso, y el Thyssen está de enhorabuena porque va a haber ahora una exposición de Georgia O'Keeffe, y porque esta mujer se ha llegado a encadenar a los árboles de delante de su museo para preservar no solamente el arte, sino lo que es el entorno en el que se conserva. O sea que esta mujer se merece mis mayores respetos. El camisón a lo mejor se lo cambiaba, que no, que es broma. Es broma. Que vaya como quiera. Y bueno, vamos a pasar obviamente a historiadoras del arte y escritoras, que son referentes que yo he ido encontrando poco a poco, o mejor dicho, me he dado cuenta que tenía, y no era consciente, porque como muchas veces lo del nombre de referente, el término referente, se nos puede como perder un poco, porque siempre están los referentes que os he puesto al principio, ¿no? Rollo de cantantes, actrices, modelos, y se te pierde un poco que a lo mejor un buen referente puede ser tu madre o tu abuela, pero efectivamente mucho más cerca de mí de lo que yo me imaginaba tenía referentes tan maravillosos como este.
Estrella de Diego fue mi profesora en quinto de carrera en la Universidad Complutense de Madrid y fue la primera que cuando yo llegaba de toda una carrera de 4 años sin ver a una sola mujer, de repente llegó a clase de Estrella y es como si te pones delante de un bazooka. O sea, esta mujer es conocimiento puro y lo desembucha toda de a una y entonces te puedes quedar seca en el sitio y sintiéndote así de pequeñita. Porque lo que esta mujer sabe es apabullante y vengan hombres de mujeres, y vengan hombres de mujeres, y uno, y otro, y otro. Entonces, para mí Estrella de Diego fue de repente un eclipse, o sea, para mí fue como un, no sé, o sea, un renacer. Y quizá fue tan potente porque yo me acuerdo que volvía de sus clases de la Complutense y volvía con la cabeza como un bombo llena de nombres de mujeres nuevas que estaba aprendiendo y me hizo pensar. Y de hecho me quedé un poco como la premisa de, pues a ver si es que justo empezaron a nacer en el siglo XX como setas y antes no hubo. Entonces asumí que en el siglo XX había muchísimas porque mi referente Estrella de Diego me había contado muchísimas. Esta mujer tiene libros a mansalva, conferencias por todos los lados, da masterclass, bueno, es catedrática de la Universidad Complutense. ¿Qué no hace Estrella de Diego? Así que la admiro muchísimo y la recomiendo un montón por las conferencias que da y bueno, por la posición de género sobre todo que hace y por los estudios que hace y, en fin, que la tengáis en cuenta porque es maravillosa. Y en su misma línea, obviamente, pues tenemos a Patricia Mayallo, que también es otra profesora, otra historiadora del arte, investigadora, que pues también hace muchísimo hincapié en el tema del feminismo, en el tema de las mujeres y sobre todo, bueno, quizá más, ambas dos yo creo que están más centradas también en el último periodo de la historia del arte, pero vamos, que son dos necesarias para esta vida porque de verdad, cuando una busca referentes ya os digo, vale, buscáis artistas, buscáis mecenas y de repente decís, joder, pues es que tenemos historiadoras del arte hoy en día que son maravillosas, que están vivas aquí con nosotras y que están haciendo cosas increíbles y están al alcance de la mano prácticamente. Entonces, bueno, pues me parece muy interesante que aunque no tengan un Instagram súper activo o tengan un canal de YouTube y estén todo el día dando la matraca en vídeos de 15 minutos, tienen conferencias brutales, libros increíbles, hacen cursos constantemente, así que eso, buscarlas, investigarlas y ya os digo, al igual que las artistas y al igual que las artistas y las mecenas he seleccionado unas pocas, no os podéis imaginar la cantidad de historiadoras del arte maravillosas que tenemos no solamente en España, sino fuera, que están haciendo un trabajo maravilloso y, como digo, cuando busquéis a una, alrededor, esa red de mujeres os va llevando a muchas otras más que a lo mejor pues su discurso os gusta más o va más acorde con vosotras. Por supuesto, también tenía que poner a Ángeles Caso por aquello de meter una periodista y una escritora, porque ha hecho mucho eco con su libro de ellas mismas y con el de Olvidadas, que bueno, pues es un referente, es una mujer que dentro del campo del periodismo se ha metido en la historia del arte y ha reivindicado con todas las de la ley el puesto de la mujer dentro de la historia. Así que, bueno, me parece súper necesaria también Ángeles Caso, un nombre también súper fácil de recordar y nada, que para mí hoy en día es un referente porque me he leído todos sus libros. Entonces, pues nada, pues para que quien quiera empezar de una manera quizá más diáfana y no tan contundente como son Mayallo o de Diego o el resto de historiadoras del arte que a veces nos ponemos un poco tiquitiquis y somos complejas de entender porque la historia del arte no es fácil cuando te metes en determinadas cuestiones, pues Ángeles Caso, desde luego, con ese toque novelado que tiene, es muy sencillita para dar ese primer paso y acercarte a una historia del arte de género que es maravillosa. Y, por supuesto, no podía cerrar, iba a cerrar ahí, pero no podía cerrar sin, obviamente, hablar de mis compañeras. Yo tengo compañeras, yo no soy la única historiadora del arte que tiene un canal de YouTube, ni soy la única que está hablando en Twitter, ni en Instagram, y tengo compañeras que son altamente maravillosas y también he elegido 3 por no daros la turra, pero vamos. Por supuesto, empezamos con Margarita Sánchez Romero, que ha sido compañera mía en el condensador de flujo, es arqueóloga, prehistoriadora, está más centrada sobre todo en el tema del arte del neolítico y de las cuestiones de género, tanto en cuanto a la crianza, la infancia, esa correlación de madres
con los niños, y esta parte de la historia del arte, o bueno, de la historia, me gusta bastante porque no suele verse, ¿no? Entonces, bueno, ella es arqueóloga y profesora en la Universidad de Granada y tiene un blog brutal con sus compañeras que se llama Past Women, que lo tenéis ahí escrito para que le echéis un vistazo porque es fundamental, porque es totalmente necesaria. Marga, además, eso, mira, te digo, ha sido compañera mía en Fluzo y es una mujer que yo de repente encontrarme, yo que estaba en la Universidad de Granada de alumna y de repente encontrármela ahí y fue como de, ostras, ahora somos compañeras, qué impresión, ¿no? O sea, qué respeto, qué guay también, ¿no? Qué orgullo. Así que, pues nada, eso, que sigáis a Marga, pero sobre todo el blog que tiene con sus compañeras de Past Women, porque hacen unos artículos brutales que además tienen muchísimo alcance, son investigadoras natas y están promoviendo muchísimo la posición de la mujer dentro de las sociedades más antiguas y todas las labores que desempeñaban. Así que eso, apuntaos a Marga. Aparte que es encantadora, o sea, ya os lo voy diciendo que es divertidísima. Por supuesto teníamos que hablar de Natalia Núñez Dato, es historiadora de la... Joder, que me trabo, me pongo nerviosa ya cuando hablo de mis amigas. Historiadora del arte, guía, profesora y divulgadora cultural también. Tiene un blog con unas compañeras también que se llama Parte del Arte. Y aparte de dar clase y ser, sobre todo, está centrada en ser guía de Madrid y enseñar todo lo más puntero que se está haciendo hoy en día en los museos y en las exposiciones temporales y en las galerías de Madrid. Es la persona que para que te enteres qué es lo que está pasando a día de hoy con toda la actividad artística, Natalia es tu mujer, porque ella no solamente te pone al día y te informa, sino que además también prepara visitas guiadas y te lleva y alucinas con ella porque, bueno, pues es un encanto de mujer y es un sí con patas y se mete en todas las batallas y follones, que es precisamente lo que necesitamos hoy en día, las mujeres proactivas que se junten y se mezclen y se metan en todos los follones juntas. Y por último, no podía no acabar también con Elena Sotoca, que es violista, que no violinista, toca la viola y es divulgadora en redes sociales, sobre todo con su Instagram Fame Sapiens, tiene un alcance brutal. Y Elena lo que hace sobre todo es hablar de la historia del arte desde perspectiva de género, hablar del feminismo y desde el punto de vista del humor. Utiliza muchísimo los memes, utiliza obras de arte como memes para hacer críticas y sátiras de la sociedad patriarcal en la que vivimos y es un necesario y un referente total en la historia del arte, o bueno, en la parte de la divulgación de historia del arte, sobre todo con perspectiva de género y con vista feminista. Así que nada, aparte también que es un encanto, es otro sí con patas, otra que se deja enrolar en todo tipo de aventura siempre y cuando sea dar voz a las mujeres. Así que eso, apuntaos a Fame Sapiens porque su blog no tiene para nada desperdicio. Y nada más, esto que obviamente me dejaba muchos artistas, lo dejo por escrito para que todo el mundo lo tenga claro, que podría haber nombrado muchísimas más artistas, podría haber nombrado muchísimas más historiadoras y divulgadoras como referentes, pero bueno, ya eso, que si eso seguimos mañana en redes, os voy contando cosas porque vamos, llego a tiempo justito para la ronda de preguntas, no sin antes eso, que reescribamos la historia porque está viva, que le demos voz a todas nuestras referentes, que las entremezclemos dentro de la historia del arte real, que ya saben mis alumnos y mi gente que a mí me gusta hablar de hombre, mujer, hombre, mujer, hombre, mujer, todo paritario, pero previamente hay que dar este paso de que la gente entienda que tenemos un montonazo de nombres nuevos, bueno, no tan nuevos, que llevan ahí toda la vida, pero hay que darles voz para que se integren en nuestro imaginario. Y nada, que muchísimas gracias. Y abrimos ronda de preguntas. Esperaros un momento que no sin antes, si sé salir de aquí sin liarla. Dame un segundito. Espero que os haya gustado. A ver, escape. Ahora, vale. Y ahora... Aquí. No. ¿Lo estoy haciendo bien? Sí, Sara, has dejado de compartir, estás en directo. Vale, fenomenal, gracias. Vale.
Pues nada, eso, ahora por lo visto toca ronda de preguntas. No sé si alguien quiere decir... Ah, ya directamente voy respondiendo preguntas, entonces, así del tirón. Vale, pues venga, al lío. ¿Cómo veo la relación? Esta es la primera, ¿no? Vale, ¿cómo veo? De Carlos. Carlos me pregunta que cómo veo la relación del street art con Instagram. Bueno, pues a mí la verdad es que particularmente lo veo bastante necesario. O sea, puede sustituir a las galerías. A ver, vamos a ver. La experiencia de ver, desde mi punto de vista, siempre voy a hablar desde mi punto de vista. La experiencia de ver las obras en directo, obviamente, siempre va a ser mucho más. Es como cuando me invento un paralelismo muy básico. Es el de entre reproducir una receta en tu casa o irte al restaurante del chef que la genera, entre escuchar un disco en tu casa o ir a verlo en un concierto, o ir al cine o ver la peli que te la están poniendo en la tele, ¿no? O sea, obviamente son experiencias similares pero distintas y obviamente la que tiene un contacto directo real con el creador o con la obra en sí, obviamente pues siempre es muchísimo mejor. No obstante, no es que creo que las redes sociales vayan a sustituir por completo las galerías, porque las galerías pienso que son necesarias. Lo que creo es que las galerías tienen que de alguna manera reinventarse. O sea, para mí hay ciertas profesiones dentro del mundo de la historia del arte que están tarde o temprano condenadas a extinguirse, como son, por ejemplo, los críticos de arte, desde mi punto de vista. Hoy en día que todo el mundo tiene tal acceso a las obras, todo el mundo tiene no solamente a las obras, sino a formarse de alguna manera dentro de la historia del arte, creo que todo el mundo tiene su propio criterio, más allá obviamente del like y del dislike, ojo, cuidado. Creo que todo el mundo puede formarse un poquito y dar una opinión con un cierto criterio y creo que de alguna manera al final, al no ser que sean unos eruditos brutales o eruditas, en cierta manera el tema de los críticos, por ejemplo, o el tema de las galerías, a lo mejor no es necesario que haya ese boom de galerías tan enorme, ¿no? O que se invierta tantísimo dinero, porque efectivamente creo que ayudan a la especulación para poder sobrevivir. Entonces, obviamente, las redes sociales... Es como yo, o sea, yo enseño historia del arte, pero yo no voy a desbancar a las universidades en ningún caso. O sea, que es que creo que es un poco por ahí, o sea, siendo honesta, vaya. ¿Los artistas se pueden permitir quedarse sin intermediarios entre ellos y el mercado y el público? Sí pueden. Sí pueden, te lo aseguro que sí pueden. Obviamente, si tú tienes a alguien que te ayude y te gestione, siempre podrás alcanzar mucho más. Pero sí, claro que pueden. No hay ningún problema. Porque ya te digo, yo tengo muchísimos amigos artistas y amigas artistas que venden muchísima obra a través de Instagram, por ejemplo, o a través de sus propias páginas web y ahí no hay intermediario que digamos, ¿no? O sea, creo que al final si tienes un buen soporte fotográfico, una buena página web y no sé, una calidad en tus obras, muy probablemente se te mueva. Obviamente las ferias de arte ahora mismo mueven tantísimo dinero y demás que todavía les queda vida, pero por ejemplo la pandemia ha demostrado que si de repente lo presencial se tiene que acabar, hay que estar a las duras y a las maduras, pero también hay que tener en cuenta que si de repente hay un apagón de internet, lo que nos queda es lo presencial. Así que mucho cuidado, porque no nos podemos agarrar solo a lo digital o solo a lo presencial. Hay que estar a las duras y a las maduras. Entonces, bueno, yo si fuese artista, tendría obra en los dos sitios. O sea, tendría un buen portfolio en Instagram, pero también intentaría buscarme un buen agente. Ya te voy diciendo. Vale, ahora Sara, ¿qué ha supuesto para ti el cambio de ser una licenciada más de Historia del Arte al referente cultural en las redes? Bueno, a ver, que yo tampoco sé si me puedo meter en el power que he montado de referentes. A mí me da mucha vergüenza decir que esto sea así. Pero bueno, ¿qué ha supuesto para mí? En tal caso, por ejemplo, para mí ha supuesto un auténtico orgullo, por ejemplo, el hablar en redes sociales de historia del arte y que se me haga caso. Esto por un lado, y que me escuchen más allá de los 3 primeros frikis que me escuchaban al principio. Y luego, por supuesto, el hecho de haber estado en televisión española, en prime time,
hablando de historia y a pinceladas de historia del arte, o sea, en el condensador de flujo pude cambiar una parte del guión que me venía para hablar del subcomandante Marcos y la cambié por Rosa Bonheur. Y para mí fue lo más, o sea, poder hablar de Rosa Bonheur, eso, en prime time en la 2, pues para mí fue un orgullo para mí y me imagino que para el resto de compañeros de historiadores del arte, pues también, ¿no? O sea, pero vamos, que me hubiese dado igual que fuese otra persona, o sea, que el caso es hablar de historia del arte, ¿no? Que se nos haga caso, eso es lo importante. Y bueno, poco más, no sé qué decir. Como todavía no salgo mucho de mi casa, no me lo termino de creer, así que no sé. ¿Recomendarías la divulgación cultural como una salida profesional al alumnado que actualmente cursa Historia del Arte en la universidad? Pues bueno, es que me preguntáis muchísimo por esto y la verdad es que creo que ha quedado claro en esta presentación que os he contado que yo realmente me inventé un poco la profesión, ¿no? O sea, yo no sabía, o sea, por supuesto que podéis dedicaros a eso y a lo que os dé la gana, vamos. Yo nada más que os digo que seáis muy pesados y pesadas, o sea, que insistáis en vuestro propósito, que no decaigáis y creáis a tope en vuestro proyecto, porque yo he tenido muchísimas ganas de matar a la gata verde en muchas ocasiones, porque al final no dejaba de ser becaria de mí misma y prácticamente ha tenido que ocurrir una pandemia para que al final mi contenido tenga un lugar y pueda vivir de ello. Pero obviamente ahora mismo, con todo el camino que he recorrido, pues claro que puedes. ¿Qué pasa? Que ahora están los inconvenientes que tienen, por ejemplo, pues los gamers o las chicas de lifestyle, que ahora mismo hay mucha competencia. Entonces tienes que dedicarte a la divulgación, pero de una manera, pues tendrás que encontrar tu propio camino de cómo divulgas, de cómo haces tus vídeos o tus tweets o tus hilos o tus posts o como tú quieras divulgar. Tendrás que encontrar tu manera personal y desmarcarte del resto, porque efectivamente cada día salen nuevos perfiles divulgando cultura. Entonces, claro, la competencia cada vez es mayor y ya te digo, pero bueno, o sea, si pueden vivir 2.000 gamers de lo mismo, pues podemos vivir 2.000 divulgadores culturales de lo mismo. Ojalá que poco a poco se vaya dando más campo a todo este trabajo que hacemos, porque obviamente a mí lo que me ha quedado claro a través de la divulgación en redes es que la cultura interesa, o sea, la cultura gusta. Y de alguna manera creo también que la gente que lleva consumiendo redes sociales mucho tiempo, pues está harta de literalmente de estar viendo tantas poses de morritos o tantas playas bonitas que no podemos ir o casas increíbles que no podemos tener. Entonces, bueno, pues la cultura, al fin y al cabo, pues como yo digo siempre, saber de arte te hace más interesante. Pues bueno, pues oye, aprender una cosa nueva, una curiosidad nueva, a todo el mundo le interesa. Así que yo animo totalmente. Lo que pasa es que creo que a día de hoy no hay estudios reglados de la divulgación cultural en redes sociales. Hay cursillos y cosas, por ejemplo, mi amigo el barroquista sé que da un curso parecido. Pero ves, por ejemplo, me tiene puesta a mí de objeto de estudio. Entonces, ¿qué te cuento? Si estamos en un momento totalmente experimental, lo que pasa es que está saliendo bien en el experimento, así que, no sé. Ahora será muy interesante lo que nos estás contando, me gustaría preguntarte, ¿qué te parece la tendencia actual de las instituciones como el Museo del Prado estén dando más protagonismo a mujeres pintoras en salas? Pues me parece muy bien, ¿qué me va a parecer? Obviamente me parece totalmente necesario, porque, mira, ya de a una respondo tu siguiente pregunta. ¿Te parece suficiente o aún falta mucho trabajo por hacer? Pues me parece totalmente necesario porque queda muchísimo trabajo por hacer. Así que esta es la cosa. Me parece muy importante que además se tome desde el punto de vista del respeto y desde, sobre todo, la lealtad. La lealtad y el respeto no solamente hacia la propia institución, sino a la propia historia del arte y a las propias artistas. Que no se haga sacar a las 4 pintoras que tenemos en almacén para cubrir la cuota, ¿sabes? Para decir, venga, ya hemos hecho una exposición anual temporal de mujeres, hemos sacado ya 2 cuadritos que teníamos ahí que tienen buena pinta y ya estaría. O sea, no, se trata de hacer una revisión real porque obviamente ni todas las artistas que yo he ido encontrando a lo largo de los años en la investigación
son buenísimas como para estar en primera línea, pero es que tampoco lo son los hombres que están hoy en día en primera línea en los museos. Entonces lo interesante es hacer una revisión y obviamente intentar integrar a cuantos más mejor, porque para mí yo siempre digo que no quiero quitar a un hombre para poner a una mujer. O sea, para mí creo que la historia del arte tiene cabida para todos y para todas, pero sí que es cierto que obviamente en lugares físicos restrictivos como son un libro con páginas o un museo con salas y con determinados metros cuadrados de pared, pues obviamente hay que hacer una selección, pero esa selección se tiene que hacer bien. Entonces esa es la idea. Hola Sara, ¿crees que aún tardaremos en ver mujeres de la historia del arte, no solo en los libros de la carrera, sino en la base de los colegios y en los institutos? Pues mira, tengo que decir y romper una lanza en favor de los coles y los institutos que le llevan cierta ventaja a las universidades. Y esto me consta porque como yo tengo 2 niños pequeñitos, no tanto en su cole, porque no se ha llegado todavía a hacer demasiado, ya iré yo a la directora del colegio y la tiraré de la oreja y le plantearé algún proyectillo o algo, pero sí que tengo, por ejemplo, muchísimas amigas que obviamente cuando ven algo de arte me escriben, ¿no? Y me lo cuentan. Y el caso es que sí que sé que en muchos de los colegios de sus niños se está hablando de Artemisia, de Sofonisba o de Frida ya con cierta naturalidad, incluso de Hilma, ¿no? Entonces me parece muy interesante y muy bonito esta parte que creo que en los colegios donde los niños no están tan alienados por los géneros como nosotros, son ahora mismo cuadernos en blanco. Entonces, si tú le enseñas a pintoras y pintores a la vez, ellos lo van a aprender con la naturalidad, como una historia del arte real, ¿vale? Como esa realidad que yo quiero transmitir. Sin embargo, por ejemplo, ahora yo he tenido que añadir a las mujeres a la historia del arte que yo ya conocía. Y en cambio la gente que aprende la historia del arte de cero de manera paritaria, que de hecho esa es la premisa de mi curso que yo doy online, es la premisa de darlos todos mezclados y contextualizados en su momento, ¿no? Porque yo no entiendo mi vida sin mi madre ni sin mi padre, ni entiendo mi vida sin mi hijo ni sin mi hija, y por lo tanto cuando tú aprendes la historia del arte y después añades a las mujeres y ya llevas un tiempo trabajándolo, te das cuenta que no se puede entender a Joshua Reynolds sin Angelica Kauffman, o no se puede entender a Rosario Weiss sin Goya, ¿vale? Entonces, como estos casos hay miles y miles de ellos. Entonces, en todo momento la humanidad somos hombres y mujeres, entonces esa es la idea, ¿no? Que cuanto antes la aprendas integrada, mejor. Pero estamos en el camino. O sea, para mí, ya digo, como siempre ya llevo mucho camino recorrido viendo mucho nombre y ya me salen fácil de corrillo, pues para mí ya es necesario integrarlas ya. Pero entiendo que hay gente que todavía le cueste y tenga que aprender los nombres como por separado para que se acuerden de sus nombres. Fundamentalmente acordarse de sus nombres y luego ya el resto ya vendrá. ¿No crees que tal vez Hilma sí hiciese acertado al pedir que se guardase su obra, teniendo en cuenta que se perdió obra de muchas otras artistas y que si Hilma salía de los cánones establecidos del momento? Bueno, el tema de Hilma, hola Flori, el tema de Hilma no me quiero tampoco mojar mucho porque es un tema muy complejo, porque parece ser que guardó la obra aconsejada por el... me sale Steylen, pero es que Steylen pintaba gatos, no. Por el señor teosofista que la aconsejó, este señor que la aconsejó a ella que guardase su obra. O sea, estuvo aconsejada por un hombre que guardase la obra. Entonces, claro, ¿qué hacemos? ¿Vale? Es que es complicado. Todavía yo creo que hay ciertas cosas que investigar antes de sentar cátedra ni dar ningún tipo de afirmación. Yo creo que Hilma directamente sabía que estaba pintando una obra totalmente nueva y transgresora. Si investigas un poco sobre ella, te darás cuenta que era una mujer muy inside, ¿no? Muy de estar ella sola, no se casó, no tuvo hijos, no salía casi de su casa, solo estuvo viviendo con su madre un tiempo para cuidar de ella, pero era una mujer muy solitaria que se dedicaba en cuerpo y alma a su arte y a su investigación y en cierta manera obviamente sabía qué era lo que se estaba haciendo en aquel momento y sabía que lo que estaba haciendo no era
normal, no era lo habitual. Por lo tanto, pese a que estuviese viviendo un momento de pleno cambio, a punto de entrar en vanguardias y todo eso, a ella, en cierta manera, yo creo que estaba tan ensimismada y tan centrada en su obra que no reparó y directamente decidió, bueno, pues eso, seguir el consejo de alguien al que ella admiraba y directamente guardó la obra. Puede ser que puede ser, yo no sé qué pensó, si ella decidió guardarla porque sabía que la obra de mujer se destruía y más y encima si era tan rarita, pero no te sé decir, no lo sé. Ojalá en algún momento se sepa. Cuando terminen de descifrarse los 200.000 cuadernillos que dejó escritos, que todavía están por transcribirse. Hola Sara, un placer escucharte, muchas gracias. Me gustaría si tienes alguna mujer Latinoamérica de esta selección desde Chile escuchante. Pues la verdad es que no he metido ninguna, pero sí que podría haberlas metido. Hombre, en esta selección sí que es verdad que he hablado todo desde, bueno, mi enseñanza, o sea, mis estudios fueron eurocentrales, entonces pues es verdad que estoy muy centrada en artistas europeos y centroeuropeos, pero es verdad que Leonora Carrington, por ejemplo, se fue a México, si te vale, casi todas las surrealistas se fueron a México y de hecho Tamara de Lempicka también murió en México, así que bueno, en ese sentido. Y sí, yo doy muchísimas artistas latinoamericanas dentro de los cursos, en los posts, hablo de ellas. Y hablo normalmente, a mí me da igual del país que sea, a mí lo único que me importa es que sea mujer y que haya pintado o hecho obra, así que, pero justo en esta presentación no las he metido. Ahora hago un consejo a los jóvenes historiadores del arte en tiempos complicados. Tu historia es muy inspiradora. Gracias por acercar el arte a todos los públicos de una forma amena. Un saludo a María Jesús, moderadora de esta conferencia, ya que a sus alumnos le debemos buena parte de nuestra formación en arte moderno. ¡Oh, genial! Tenéis una profe brutal, ya os digo. Pues, a ver, consejo, pues un poco, a ver, no penséis que yo también lo tuve fácil. Nadie lo ha tenido fácil, ¿eh? Ni probablemente María Jesús cuando se estuvo formando tampoco lo tuvo fácil. La historia del arte es una carrera que es tan bonita como dura, porque es tan extensa y tiene periodos en los que posiblemente te gusten más que otros. Habrá periodos, yo por ejemplo sufrí en románico lo que no está en los escritos, o sea, porque las fachadas me parecían todas iguales y era terrible y tenía que hacer juegos mnemotécnicos porque era malísima estudiante, o sea, yo tenía una memoria cero y sufrí un montón con eso. El punto es un poco encontrar tu manera. Yo lo que tengo claro es que a lo largo de estos años que estoy divulgando y al final no dejo de estar dando la chapa, o sea, estoy dando clase al fin y al cabo. Aunque lo haga con memes, aunque lo haga con stories, aunque lo haga con vídeos de YouTube, me da igual, lo estoy haciendo, te estoy dando la chapa. Y me he dado cuenta que al final estudiar tienes que encontrar tu manera. O sea, lo que te han enseñado desde el principio, desde el cole, que es hincar codos, leer texto, subrayar, no sé qué, pues hombre, a lo mejor encuentras otra manera distinta de estudiar. Yo en la carrera, cuando estaba en Granada y vivía en un piso de estudiantes, yo, por ejemplo, era rollo ardilla o alondra, ¿no? O sea, yo me levantaba a las 5 de la mañana para estudiar porque a las 12 de la mañana ya el santo se me iba al cielo. Sin embargo, una de mis compañeras de piso, pues malagueña por cierto, al revés, empezaba a estudiar a las 12 de la noche porque era cuando ella se despertaba. Entonces cada uno tiene su método y cada uno tiene su manera. Y te he puesto este ejemplo por ponerte cualquier otro. Hay gente que yo, por ejemplo, estudio mucho con podcast porque como me gusta hacer muchas cosas y estar mucho tiempo centrada y tal, se me va la mente, pues me pongo a hacer cosas que me gustan, pero escuchando conferencias o clases y cosas así, y es la manera que tengo de estudiar. No sé, tienes que encontrar tu forma, tienes que encontrar tu método. Pero vamos, consejo para el futuro, pues que no está nada escrito. Porque a mí me dijeron que si estudiaba una carrera, yo soy de esa generación de que si estudiaba una carrera iba a tener trabajo así de fácil y me costó un montón, pero por otro lado me dijeron que si hacía historia del arte solamente iba a poder ser o guardia de sala o profesora, y es verdad que ahora soy profe, pero de una manera muy particular. Y mira, y me he inventado un poco el trabajo que hago, o sea que no hay nada escrito, tú tira para adelante. Gracias, Lujas, por escucharte, espero verte por Fluzo. Toma, y yo también quiero verme en Fluzo. A ver, hola, siempre me ha fascinado von Bingen, ¿podrías recomendar alguna bibliografía sobre ella? Sí, hay una nueva que han sacado en Paidós.
Así que, pues nada, además es un librito muy cortito, pero es una maravilla. Así que muy recomendado el de la biografía de Bingen en Paidós. ¿Algún libro que recomiendes que hable sobre mujeres artistas? Bueno, pues hay muchísimos, ya os digo, depende del nivel que queráis. El más bajito pues son los libros de Ángeles Caso, y si queréis ir subiendo de nivel, pues ya os vais a Patricia Mayayo o os vais a Estrella de Diego, y de ahí subiendo y subiendo y subiendo. Gracias a todos vosotros. Vale, disfrutando mucho. A Margarita Sánchez Romero. Dejar el enlace del proyecto en el que participamos. Bueno, ahí tenéis un enlace para alguien de María José, que está dejando claro, hola, estoy disfrutando mucho de tu conferencia. Al ver a Margarita Sánchez Romero, que me encanta, se me ha ocurrido dejar un enlace del proyecto en el que participamos un amplio grupo de arqueólogas para reivindicar la labor de nuestras pioneras. Perfecto. Yo es que no tengo claros los límites de la propiedad intelectual y no sé cómo se regulan una vez que compartes tu obra en las redes sociales. Ya, eso es un problema, y eso más que nada te va a tener que asesorar a alguien que entienda de leyes y efectivamente de propiedad intelectual, porque es bastante complicado. Tengo amigos artistas que les da exactamente igual y que publican su obra sin ningún tipo de marca de agua, ni restricción ni nada, porque consideran también moralmente que su obra, en el momento que se hace, ya sabéis cómo son los artistas, ¿no? Se hace, ya es para el mundo, y quien quiera tener la obra original tiene que pagarla, porque al final lo que hay en Internet no deja de ser Internet y es una imagen pequeña. Por otro lado, tengo amigas que han cogido sus imágenes y las han utilizado como impronta en un merchant cualquiera, en una página de no sé dónde, y ha tenido que entrar en acciones legales. Pero por otro lado, tengo también amigas que le ponen una marca de agua a la obra, a todas las imágenes que suben. Eso ya cada uno. A mí, personalmente, ver una obra con una marca de agua entiendo por qué se hace, pero por otro lado también a lo mejor me distrae o me perturba de disfrutar plenamente de la obra. Obviamente Internet está prácticamente, o sea, llevamos 30 años con Internet, entonces todavía hay muchas reglas y muchos niveles que hay que baremar, y vamos evolucionando a una velocidad vertiginosa mucho más deprisa de lo que van evolucionando las leyes. Así que hay que, no sé, hay que ver cómo nos lo montamos. A ver, ¿qué más? Hola, no es una pregunta en sí, pero de verdad te conocí hace poco y tu contenido es genial. Ahora mismo hago contenido en el cual hablo de los referentes culturales en la creación de videojuegos. ¿Pero qué recomendarías para los primeros pasos, dejando a un lado las líneas de contenido y paciencia como uno mismo y su canal? Pues yo recomiendo en los primeros pasos que pruebes un montón de cosas, porque mira, el tema de las redes sociales es un poco como el cine. ¿Cuántas veces has oído hablar de que en el cine de repente se han invertido? Una película ha costado no sé cuántos mil millones de dólares y ha sido una catástrofe flipante. La gente no le ha gustado, no ha ido al cine, no sé qué. ¿Y cuántas veces has oído de una película con un presupuesto de risa, hecha por 4 estudiantes de serie B, C, de repente se ha viralizado y lo ha petado y ha ganado millones por doquier? ¿Qué te digo? Pues en la creación de contenido lo mismo. Tú puedes hacerte un contenido que creas que va a ser la bomba lironda y esperar que tenga una repercusión brutal y esperar y luego nada. Y por el contrario, haces un contenido que ni fu ni fa, ni Pascua ni domingo, por subir algo y de repente, catapum, lo petas. A mí me ha pasado, como he comentado antes, con el vídeo de Gilma, que lo hice por mí y por mis amigas, y se petó. El vídeo de los bebés feos, que fue el primer vídeo que se me viralizó, fue en Instagram. Estaba enseñando en las stories de Instagram cómo a través de un mismo tema, los artistas, de un mismo título de obra, los artistas hacían cómo se las componían para, siendo lo mismo, no repetirse. Incluso inspirándose unos en otros. Y cogí el tema de Leda y el cisne, que es un tema mitológico. Y si ponéis Leda y el cisne pintura en Google, no os imagináis la de obras que os salen. O sea, es que es apabullante. No sé qué fetiche hay en poner a una mujer con un pato. O sea, no lo entiendo.
Pues bueno, 200.000 obras. Y estábamos en las risas, yo con los seguidores, de a ver cuántas ledas con cisne encontrábamos. Y en una de ellas, que encontramos una de la escuela de Leonardo, que tenía pues unos bebés, los bebés que de hecho tuvo Leda, que nacían de unos huevos. Y salían unos bebés. ¿Y qué pasa? Que es que en el Renacimiento, en Edad Media y en el Renacimiento, los bebés, pues bonicos no eran. Pero tiene una explicación. Y el caso es que de repente los seguidores empezaron a derivar el tema, a escribir mensajes directos de que el tema de Leda era muy interesante, pero que feos eran los bebés que salían en la pintura de la escuela de Leonardo. ¿Y que por qué? Y entonces, claro, pues nada, pues monté al día siguiente un concurso de bebés feos, se petó, se viralizó que flipas, y de ahí después lo convertí en un vídeo de YouTube porque la gente quería más y más y más, y lo hice vídeo de YouTube y en YouTube también se viralizó. Así que, ¿qué te puedo decir? Que pruebes, porque dale a la imaginación y yo qué sé, y a lo mejor a tu gente le gustan las encuestas o los juegos o les gusta que les expliques algo de una manera determinada. Tú prueba. Y si funciona, repítelo, pero no mucho, porque si no la plataforma te capa y dice, oye, he encontrado el truco para crecer, vamos a cortarle las alas. Así que prueba, pero con moderación, ¿vale? Ese es mi consejo. Hola, Sara, soy Marta, turista y optimista. Seguidora muy fan, flucera. Porfa, ¿puede recomendar libros ambientados en Florencia, historia del arte, mujeres, turismo? Madre mía. Madre mía, Marta, no sé qué recomendarte. Te puedo recomendar mi libro favorito, lo recomiendo hasta la saciedad, porque también se habla mucho de Florencia, historia del arte y salseo en general, que es, creo que por ahí, Nacidos bajo el signo de Saturno, se llama, y es un librazo. Así que Nacidos bajo el signo de Saturno. Lo recomiendo un montón, lo recomiendo siempre, soy muy pesada, pero es que es uno de mis libros favoritos. Y luego, por otro lado, de mujeres, es que está todo, o sea, hay muchos, pero está todo en plena ebullición ahora mismo, está todo cociéndose, así que hay que esperar un poco más, pero vamos, ya te digo, el que he comentado antes de ellas mismas de Ángeles Caso, pues para empezar, o Olvidadas, está muy bien. ¿Consideras que las mentes creativas de los artistas tendrían que tener más presencia en la sociedad para resolver problemas sociales desde puntos de vista distintos a los establecidos por el poder? No. Yo creo que el artista tiene que, ahora mismo, después de todo lo que vivimos en el siglo XX para darle la libertad total al arte, yo creo que ahora forzarles a que se reorienten a una canalización me parece un poco ir para atrás. O sea, ya que nos hemos quitado por fin la academia de encima y los artistas pueden hacer lo que les venga en gana, me parece totalmente lícito que cada uno haga lo que quiera. No te preocupes, porque ya veremos las consecuencias del COVID en las obras de los artistas más pronto que tarde, porque de repente los artistas se han visto, como tú y como yo, metidos en sus casas, y el artista que ha tenido un estudio grande, pues bien por él, pero el artista que ha tenido un estudio pequeño, pues posiblemente notemos que ha empezado a hacer obras más pequeñas o que se ha quedado sin determinados colores y ha tenido que pintar con una paleta apagada, o se le ha muerto algún familiar por COVID y eso le ha tocado y ha oscurecido su obra. O sea que no te preocupes, porque el arte constantemente es el fiel reflejo de la sociedad a la que pertenece. Entonces, los artistas pintan lo que tienen de reflejo, o sea, la sociedad en la que viven. O sea, que no considero para nada que haya que encerrarlos en los problemas, porque ya viven en ellos. Está a punto de acabarse esto. Darme indicaciones, por favor, María Jesús. Dime. Sí, Sara, puedes continuar, no hay ningún problema. Sí, vale. Sí. Es que me ha salido un chivato de que quedan 5 minutillos. Vale. Podcast que recomiendo. Bueno, pues podcast es que, bueno, pues obviamente, aparte de recomendar a Nieves con Costrina, que es una maravilla fabulosa, que tiene programas de historia en la cadena SER, creo. Yo es que los podcasts antes los utilizaba para estudiar y ahora en contadas ocasiones. Ahora los podcasts los utilizo precisamente para desconectar y me pongo cosas que no tienen nada que ver con historia del arte normalmente. Y me va mucho el tema de los crímenes y la criminología y todo eso, porque yo iba para criminóloga cuando era chiquitilla. Entre veterinaria y criminóloga iba, o sea que imagínate.
así que no te puedo recomendar ninguno de historia del arte que te pueda gustar. Voy un poco al día, así que lo siento en el alma. Hola Sara, hay muchos cursos online que ofrecen ser historiadores del arte con unas pocas horas de vídeos. Hombre, Aleja, vas ahí a hacer sangre, que lleváis en el grupo de WhatsApp toda la tarde hablando de este tema. ¿Crees que las instituciones como la UMA y demás universidades deben hacer algo y este tipo de cursos pueden afectar a la calidad de la información que se divulga? Vale, Aleja está en concreto hablando de este problema que tenemos hoy en día de los cursos estos, los fast food, ¿vale? Los cursos rápidos de que en 24 horas te haces experto en historia del arte o en cualquier otra disciplina, pero en concreto en historia del arte pues abundan y obviamente creo que es un problema serio y que habría que unirse totalmente, sobre todo las instituciones tendrían que estar alerta con este tipo de cosas porque mi amigo el barroquista lo dijo muy bien el otro día en unos stories, ¿no? Más allá de que estén engañando y estafando a la gente diciéndote que te puedes convertir en un experto por 30 euros con 24 horas de vídeo, lo que están haciendo es algo muy peligroso, que es el ningunear las carreras de humanidades, porque no te venden un curso de hacerte neurocirujano en 30 horas. Por 30 euros. No, no te venden un curso de hacerte, yo qué sé, es que me invento cualquier otra cosa, ¿no? Químico, lo que quieras, mecánico, no. Te enseñan a ser historiador del arte experto en 30 horas por 30 euros. O sea, me parece tremendo porque efectivamente lo que está haciendo es tirar por tierra la cantidad de años de investigación que llevan generaciones. No sé, y me parece, la verdad, absolutamente lamentable que la gente, o sea, que te lo vendan así. Porque tú puedes hacerte un cursito de 30 euros, de 30 horas, y puedes aprender cosas de arte, pero no te haces un experto, porque estás, o sea, literalmente ninguneando y tirando por tierra eso, el trabajo de los expertos y el trabajo que se hace en las universidades y en las facultades y el trabajo que tantísimo tiempo se lleva haciendo y dejar las humanidades a la altura del betún. O sea, si yo cuando ya estudiaba te decían, si no vales, vete para humanidades, pues, joder, que ahora te lo vendan a ese precio y tal, pues me parece un terrible peligro. Y de hecho es un peligro que está ahora vigente y que cuanto antes nos unamos y hagamos una denuncia todos juntos, en plan todas las universidades, APROA, todos los divulgadores que nos consideramos serios y respetuosos, deberíamos hacerlo cuanto antes, porque obviamente Aleja en concreto, que es la que ha planteado la pregunta, es alumna mía y ha hecho mis cursos, pero claro, en mis cursos yo no te prometo que seas una experta, ni mucho menos, no lo soy yo, lo va a ser alguien que encima sea alumna mía, vamos, faltaría más, ojalá, pero no es así. Así que eso. ¿Qué opinas del criptoarte? ¿Crees que perdurará o volveremos a lo presencial? Es que no tengo claro qué es el criptoarte. Creo que estoy un poco perdida. Creo que es de lo último que ha hablado Roberta de Hablemos Arte, que también es amiga, por cierto, una divulgadora mexicana. Tendría que escucharme su último podcast. Mira, por ejemplo, te recomiendo el podcast de Roberta, de Hablemos Arte. Y ya estaría, creo que llega al final. Amigas, amigos. Y Sara, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por tu charla. Ha sido muy ilustrativa, muy entretenida, muy fresca. Nos has dejado además muchas vías abiertas, muchos caminos abiertos para la investigación de todas estas mujeres, divulgadoras, mecenas y muchos deberes por hacer. Sí que eres una profe. Así que bueno, que muchísimas gracias por haber estado esta tarde con todos nosotros, con todas nosotras. Te deseamos mucha suerte, te seguiremos en redes y en tu canal y esperamos verte en el Condensador de Flujo y en muchas otras plataformas porque gente como tú acerca el arte a todos los que tenemos ganas de conocer y muchas veces se nos hace, ¿no?, un poco complicado, tú lo pones muy fácil, así que desde la Universidad de Málaga te damos las gracias otra vez por haber echado este rato con nosotros. Muchísimas gracias, Sara, y nos vemos cuando tú quieras.